Libro Chasing Jade por Tuanzi Lai-Shi. Capítulo 156. Cuando Tang Peiyi llegó a la mansión Xie con sus hombres, vieron que uno de los edificios del patio delantero estaba envuelto en llamas y que el fuego se extendía hacia el cielo. El patio adoquinado estaba teñido de rojo carmesí por la sangre que seguía extendiéndose hacia afuera. Los copos de nieve del tamaño de una pluma de ganso que caían del cielo nocturno se derretían instantáneamente al tocar el suelo empapado de sangre. Los cadáveres yacían esparcidos por todas partes. Xie Cheng estaba de pie entre ellos, sosteniendo una alabarda en una mano. Su armadura oscura estaba teñida de un rojo intenso con sangre, y gotas carmesí goteaban de su antigua arma con diseño de bestia. Con la cabeza ligeramente inclinada, su expresión estaba oculta, salvo por el destello de su pálida mandíbula iluminada por el fuego, que contrastaba con el caos. Detrás de él se encontraban varios cientos de guardias del palacio, cuyo aura asesina era palpable después de la masacre. En la oscuridad, parecían casi de otro mundo. Incluso Tang Peiyi y sus hombres, montados a caballo, respiraron con dificultad al verlos. A medida que la sangre consumía lentamente la nieve y se deslizaba hacia los cascos de sus caballos, estos parecieron percibir la intención asesina y retrocedieron. Solo entonces Xie Cheng levantó la vista para lanzar una mirada fría a Tang Peiyi. «Marqués», gritó Tang Peiyi saludando desde su caballo, sin encontrar otras palabras que decir. Al observar los cadáveres que se encontraban frente a la mansión, quedó claro que al menos 5 batallones del ejército central habían sido desplegados para el asedio. Había un cañón apostado cerca, incluso habían traído artillería, pero todos habían caído ante los pocos cientos de guardias de Xi. ¿No se decía que el marqués de Wuan solo comandaba 800 jinetes de sangre? Fan Chanyu ya había llevado consigo entre 700 y 800 hombres, así que ¿quiénes eran estos guerreros? Tang Peiyi estaba completamente asombrado. El fuego ardiente iluminó las variadas expresiones de los que estaban a caballo. Xie Cheng pateó un cadáver que estaba a sus pies. Su rostro manchado de sangre mostraba una calma casi distante. ¿Se atreven a bombardear las puertas de mi familia, Xie, con solo 2000 hombres? Se burló. Realmente estoy cansado de vivir. Entre los 72 batallones de los 5 comandos militares, cada uno variaba en fuerza, pero solo el ejército central comandaba 8000 hombres. Aunque la familia Li había desplegado una cuarta parte del ejército central para rodear la mansión Xie, mostrando su cautela hacia Xie Cheng, aún así lo habían subestimado. El sonido de los cascos resonó desde el otro extremo de la calle, donde las antorchas ondeaban como dragones en la noche. Tanto los guardias de élite de Xie, empapados en sangre, como los hombres de Tang Peiyi se giraron para mirar. Un comandante desconocido estaba sentado a horcajadas sobre su caballo, pero su armadura lo identificaba como miembro de la unidad de los 3000. Xie Cheng observaba con frialdad y su expresión permanecía notablemente distante. Le entregó su alabarda a un guardia que estaba detrás de él y tomó una ballesta, apuntando con indiferencia. Así que los buitres han venido a reclamar su botín. El viento y la nieve arreciaban, esparciendo los papeles de oración ancestrales por la calle vacía. Esta noche de Año Nuevo, que alguna vez fue festiva, había adquirido una atmósfera inquietante. Fuera de la puerta meridiana, entre antorchas encendidas, las tropas llenaban la plaza oficial entre las torres de alas de golondrina este y oeste. Las primeras filas sostenían gruesos escudos en lo alto para bloquear las flechas de los arqueros de la torre. Sin arietes de asedio adecuados en la capital, los soldados izaron pesados calderos ceremoniales desde la plaza y los usaron para golpear las puertas del palacio. Detrás de la formación militar, el gran tutor Li, vestido con su túnica oficial con estampado de grullas, observaba el avance de las tropas. Le dijo a un hombre pálido y sombrío que vestía una capa que estaba a su lado: «Tenemos a nuestra gente entre los guardias del palacio. Las puertas se romperán con la quema de una varilla de incienso». Ximin levantó la vista perezosamente. La enfermedad era evidente en sus rasgos. «¿No hay movimiento del marqués de Wuan?» El gran tutor Li lo miró, manteniendo la compostura a pesar de la duda implícita sobre los preparativos de la casa Li. «Hemos puesto a 4 comandos de los 5 comandos militares de nuestro lado.
El marqués de Wuhan entró en la capital sin un ejército y sus 800 guardias personales fueron llevados por la mujer Meng. Incluso con su genio militar, ¿qué olas puede hacer Xie Cheng sin tropas? La expresión de Qimin se suavizó ligeramente. El gran tutor Li sonrió levemente. El Observatorio Imperial también ha difundido la noticia de que las recientes sequías e inundaciones se deben a perturbaciones en las venas del dragón y a una sucesión indebida. La gente común ha resentido durante mucho tiempo el control de Wei Yan sobre la corte. La reputación del príncipe heredero de Chengde sigue siendo fuerte entre la gente. Su Alteza, como su descendiente, ascender al trono cumpliría tanto los deseos del pueblo como los de los funcionarios. Qimin permaneció en silencio, con los ojos fijos en las torres alas de golondrina iluminadas en la distancia. La noche oprimía con tanta fuerza que incluso el palacio, con sus faroles rojos de Año Nuevo, parecía inclinarse, como si estuviera dispuesto a someterse a él. Después de 17 años, finalmente había regresado a este lugar. Qimin tocó el anillo de jade en su pulgar, su expresión débil, pero la sensación de tener todo a su alcance encendió su ambición como las antorchas que ardían entre los salones del palacio, expandiéndose salvajemente en este pico de poder. Cielo y tierra, el vasto cosmos. Incluso la salida y la puesta del sol y de la luna parecían insignificantes ahora. Pronto sería el emperador de todo lo que había bajo el cielo. Las puertas del palacio finalmente cedieron ante el ataque implacable y las tropas de los 5 comandos militares irrumpieron el palacio con gritos de batalla. La sangre se esparció por los estrechos pasillos del palacio. Mientras Qimin seguía al gran tutor Li al interior del palacio, frunció el ceño levemente al ver a los guardias de palacio caídos. Su tono era imposible de interpretar como una burla o una pregunta genuina. Después de controlar la corte durante más de una década, ¿esto es todo lo que Wei Yan puede lograr? El comandante que se había apresurado a capturar al joven emperador del palacio de Taiqian se apresuró a regresar. ¡Gran tutor! No hay nadie en el palacio de Taiqian. Las expresiones de Qimin y del gran tutor Li cambiaron. El gran tutor Li gritó furioso. Entonces registren todo el palacio. Encuéntrenlos. Aunque el comandante obedeció, ni Li ni Qimin pudieron tranquilizar sus corazones. La débil defensa del palacio los estaba trayendo intencionalmente a una trampa. Como si confirmara sus sospechas, el sonido de tropas blindadas llegó desde el exterior de la puerta. Al subir a la torre ala de golondrina, vieron a casi 2000 jinetes en la plaza frente a la puerta meridiana, todos con armadura completa, muy superior a los soldados ordinarios de los 5 comandos militares. Un anciano vigoroso y de espalda recta se adelantó desde la formación de caballería, con sus ojos de águila mirando fijamente a Qimin y Li en la torre. Li Xing planea una rebelión. Arresten a todos estos traidores. Aunque la expresión del gran tutor Li era grave, permaneció sereno y gritó con autoridad. «Viejo perro Wei, ¿crees que tu unidad de 3000 por sí sola puede controlar los 5 comandos militares?» Wei Yan respondió, «Por supuesto que no. Pero el gran tutor Li nunca ha comandado tropas y no conoce la máxima militar, la guerra premia el engaño». Antes de que Li pudiera comprender lo que quería decir, Wei Yan hizo un gesto. Los arqueros que estaban en los muros de la torre y que habían estado apuntando hacia abajo, de repente dirigieron sus flechas hacia el grupo de Li y Qimin. Sus guardias sacaron rápidamente sus espadas y observaron nerviosamente a los arqueros, pero las flechas no servían para nada y la situación se había revertido demasiado rápido. Incluso los guardias mostraban signos de pánico. De los 4 comandos que le habían jurado lealtad, 2 eran hombres de Wei Yan. Los 2 comandos restantes y los guardias de Li se miraron confundidos. El gran tutor Li apretó los dientes y miró a Wei Yan con furia involuntaria. ¿Esos 2 comandantes eran tus hombres? ¿Desde cuándo? Wei Yan se paró frente a sus tropas con las manos detrás de la espalda, el viento frío definiendo su figura robusta. El gran tutor Li podría preguntarse, cuando ni siquiera pudiste proteger a tu nieto, ¿cómo puedes esperar que otros confíen en ti? La mandíbula del gran tutor Li se tensó y a pesar de sus intentos de parecer fuerte, su rostro palideció considerablemente. Qimin, que había estado en silencio hasta ahora, de repente aplaudió y rió. Bien dicho, pero me pregunto si el primer ministro puede mantener la lealtad de las tropas cuando su esposa e hijos están cautivos.
Wei Yan levantó la mirada fríamente hacia Qi Min, quien no mostró miedo a pesar de las innumerables flechas dirigidas hacia él, y en cambio curvó los labios con diversión. Fuera de la formación de caballería llegaron noticias urgentes. Un mensajero de la mansión Wei llegó a caballo. Primer ministro, la mansión Wei ha sido atacada. La señora y el joven maestro han sido capturados. El brazo del mensajero sangraba. Claramente había sobrevivido a una feroz batalla. Wei Yan volvió a mirar a Qi Min, sabiendo por sus encuentros anteriores que Qi Min comandaba un grupo de guardias de las sombras dejados por el príncipe heredero de Chengde. Todos guerreros expertos que habían recibido el favor del príncipe heredero años atrás, y solo seguían las órdenes de Qi Min. Muchos de sus guardias de élite habían caído ante esos guardias de la sombra. Ahora se veían pocos hombres alrededor de Qi Min. Habían sido enviados a la mansión Wei. Al oír esto, el gran tutor Li se llenó de alegría e inmediatamente reprendió a Wei Yan. Wei Yan, veremos si te preocupas por tu esposa y tu hijo. Si puedes endurecer tu corazón para abandonar a tu único hijo y aferrarte al poder como un eunuco, al menos divertirás a los historiadores del futuro. Antes de que Wei Yan pudiera responder, una voz casual pero escalofriante se escuchó a través del viento frío. El palacio está bastante animado esta noche. Todos miraron hacia la parte de atrás de la formación militar. La caballería de Wei Yan cambió de formación al instante y apuntó con sus lanzas hacia el grupo que se acercaba sin prisa. Xie Sheng, con su armadura oscura manchada de sangre, lideró a varios cientos de tropas de élite de la familia Xie y a los hombres de Tang Peiji, caminando hacia la plaza oficial fuera de la puerta meridiana como si estuviera dando un paseo. Qi Min, que había mantenido la compostura incluso cuando Wei Yan apareció con las 3,000 unidades, finalmente oscureció su expresión al ver a Xie Sheng. Se volvió hacia el gran tutor Li. ¿No se suponía que estaba atrapado en la mansión Xie? El gran tutor Li se dio cuenta de que Tang Peiji y las tropas de He Shou estaban allí y dijo enojado: Tang Peiji debe haber ido a romper el asedio. Subestimamos a estos guerreros. La oscuridad le impidió ver cómo las armaduras de Xie Sheng y sus varios cientos de tropas de élite parecían haber sido bañadas en sangre, lo que le permitió hacer tal evaluación. Al ver la expresión cada vez más sombría de Qi Min, rápidamente agregó: el bisnieto del emperador está en manos de Xie Sheng. Es probable que quiera usar el caos de esta noche para seguir el ejemplo de Wei Yan de hace 17 años y colocar a ese niño en el trono. El resultado aún es incierto. Los ojos de Qi Min se oscurecieron con pensamientos ocultos. De repente, llamó a Xie Sheng. Dado que el marqués de Wuhan se unió a la emoción de esta noche, ¿por qué no te alías conmigo? Cuando Xie Sheng no respondió de inmediato, continuó: hace 17 años, mi padre y el general Xie murieron en Jinzhou. Seguramente no soy el único que quiere venganza. Xie Sheng levantó la mirada perezosamente. Su Alteza sabe la verdad detrás de la batalla de Jinzhou. Qi Min se echó a reír. ¿Cómo podría no saberlo? Señalando a Wei Yan, declaró: la caída de Jinzhou, la masacre de sus ciudadanos, la cesión de 12 comandancias en Liaodong a los bárbaros, todo fue el plan de Wei Yan para apoderarse del trono del Gran Jin. Estas palabras sumieron a todo el palacio en un silencio sepulcral. La mayoría de los presentes no sabían nada de la verdadera historia de Jinzhou. Incluso el gran tutor Li, que conocía algunos detalles, no pudo evitar estremecerse ante la certeza de Qi Min. La depresión que se había apoderado de Gran Jin después de la caída de Jinzhou había tardado más de una década en recuperarse. Si esto era realmente obra de Wei Yan, 1000 muertes serían demasiado indulgentes. El odio reprimido en su pecho durante más de una década finalmente encontró su objetivo. Los ojos de Qi Min se enrojecieron mientras se burlaba de Wei Yan. Hace 17 años, bañaste el palacio en sangre y pensaste que nadie sabría de tu complot para usurpar el trono. El rostro de Wei Yan permaneció impasible, aunque sus ojos se volvieron completamente fríos. Interrumpiendo las palabras de Qi Min, ordenó con voz profunda: ¡ataquen! Capítulo 157. La caballería que se encontraba bajo los muros del palacio se movía al unísono. Su oscura masa se movía como una sola. En la torre Yanqi, las tropas de los dos campamentos se enfrentaban, listas para la acción. Detrás de la plaza Wumen, se escuchó el sonido de espadas desenvainadas provenientes de la formación militar.
Wei Yan giró la cabeza ligeramente y vio el destello frío de las espadas reflejadas en la luz del fuego. Xie Cheng se tiró ligeramente de la comisura de los labios y tocó las riendas con la mano. Su sonrisa despreocupada transmitía una presión abrumadora mientras decía: «Déjenlo continuar». A un paso de la verdad, mantenía una sonrisa serena, pero sus ojos no contenían nada más que una frialdad sin fin. Más allá de la multitud se escuchó otro alboroto. Un carruaje entró a toda prisa, con las cortinas descorridas. Los guardias de las sombras empujaron a Wei Xuan y a la señora Wei fuera del carruaje, gritando: «La señora Wei y Wei Xuan están aquí». En lo alto de la muralla de la ciudad, la sonrisa de Qimin se volvió más desencajada. Su mano, pálida hasta el punto de tener un ligero tinte azul, descansaba sobre el frío ladrillo de la pared mientras miraba a Wei Yan y decía: «Qué conveniente que tu esposa y tu hijo estén aquí. Te garantizo que si tus hombres dan un paso adelante, sus cabezas rodarán». La señora Wei y Wei Xuan estaban atadas fuertemente y sus bocas estaban tapadas con algodón. La señora Wei miró a Wei Yan con miedo y culpa en sus ojos. Intentó hablar, pero solo pudo emitir sonidos apagados, sacudiendo la cabeza vigorosamente. Los ojos de Wei Xuan estaban llenos de rabia, aparentemente en el punto máximo de la furia. Había estado luchando contra sus ataduras con tanta fuerza que las venas de su cuello sobresalían. La cuerda alrededor de su cuello le había dejado la piel en carne viva por la fricción prolongada. Cuando Xian vio a la señora Wei, sus fríos ojos de fénix se entrecerraron levemente y las comisuras de sus labios, que se habían curvado fríamente, se presionaron un poco. Todos los seguidores de Wei Yan lo miraron esperando instrucciones. Después de un momento de silencio, dio otra orden: «Asalten la ciudad». Esta vez, los subordinados de confianza de Wei Yan no dudaron. Desenvainaron sus espadas y gritaron: «¡Asalten la ciudad!». En un instante, las tropas de los 5 campamentos militares y 2 campamentos principales leales a diferentes amos se enfrentaron en la muralla de la ciudad. Abajo, parte de la caballería de los 3000 campamentos cargó contra las puertas del palacio recién atrincheradas, mientras que el resto continuó enfrentándose a los hombres de Shenzhen. Qimin hizo un gesto a los guardias de las sombras que estaban debajo desde lo alto del muro. El guardia inmediatamente retiró el algodón de la boca de Wei Xuan. Wei Xuan, siendo extremadamente de voluntad fuerte, era como una hiena rabiosa con los ojos inyectados en sangre. Rugió: «Si tienes agallas, mátame». El guardián de las sombras no lo mató. En cambio, obligó a Wei Xuan a arrodillarse, luego le clavó la espada en el omóplato por detrás y lo retorció con violencia. La sangre empapó inmediatamente su ropa y brotó. Wei Xuan dejó escapar un grito agonizante que perforó los tímpanos de los que estaban cerca. Cuando el guardia sacó la espada, Wei Xuan apenas pudo arrodillarse. Se desplomó en el suelo, con el rostro pálido y cubierto de un sudor fino por el dolor. Su cabello sucio, enmarañado en mechones, estaba empapado en el charco de sangre de su herida. Después de recuperar algo de fuerza, sus labios se movieron, pero solo atinó a decir: «¡Mátame!». La señora Wei estaba justo a su lado, controlada por otro guardia de las sombras. Su boca todavía estaba tapada con algodón, lo que le impedía emitir ningún sonido. Quiso correr hacia su hijo, pero la mano del guardia sobre su hombro la detuvo. Sus ojos, hinchados y rojos por el llanto, estaban al borde del desmayo. Xie Cheng observó todo esto con ojos fríos, mientras apretaba ligeramente la alabarda. En la muralla de la ciudad, Qimin se burló. «El corazón del primer ministro es verdaderamente tan duro como el hierro, ni siquiera le importa la vida de su hijo». Luego se volvió para mirar a la señora Wei, que lloraba tan fuerte que apenas podía mantenerse en pie, y dijo tranquilamente: «Pero la señora Wei no tiene por qué estar tan triste. Después de todo, matar a su hijo no es algo que el primer ministro esté haciendo por primera vez». Esta declaración fue como una piedra que provocó miles de ondas. No solo el gran tutor Li se sorprendió, sino que incluso los ojos de Xie Cheng se oscurecieron un poco. ¿Wei Yan había tenido otros hijos antes? Wei Yan, que había estado en silencio hasta ahora, de repente levantó los ojos con frialdad, su voz severa e imponente. «¡Silencio!». La mirada de Qimin finalmente volvió a Wei Yan. Sus ojos se encontraron a lo largo de la muralla de la ciudad. Después de 17 años de esperar venganza, sintió una inmensa satisfacción en su corazón. Se rió entre dientes y dijo: «¿De qué tiene miedo el primer ministro?».
Cuando te estabas escabullendo en el Palacio Qing'e para tener una aventura con la consorte Su, cuando orquestaste la tragedia de Jinzhou para proteger al bastardo en el vientre de la consorte Su, causando la muerte de mi padre real y mi 16º tío, ¿no pensaste en este día? En comparación con la alegría de Qi Min por la inminente venganza, los ojos de Wei Yan no tenían nada más que intención asesina, carente de cualquier otra emoción. Lentamente ordenó: «Maten a todos los presentes hoy sin excepción». Su ayudante de confianza lanzó una bengala, cuya larga estela de chispas estaba a punto de elevarse hacia el cielo cuando una flecha la derribó. Las chispas explotaron entre la multitud como un petardo. Wei Yan se giró para mirar hacia atrás y vio a Xie Cheng sentado a caballo, sosteniendo un arco en una mano. Su expresión era gélida, enmascarando un odio profundo mientras miraba a Wei Yan. ¿Entonces por eso mataste a mis padres? Qi Min se rió a carcajadas desde la muralla de la ciudad. ¿Matar a su hermana y a su cuñado? Eso no es nada. Cuando la verdad estaba a punto de salir a la luz, el emperador anterior quiso castigar a la consorte Su. Wei Yan prendió fuego al palacio Qinghe, quemando vivas a la consorte Su y a su hijo nonato, destruyendo toda evidencia. Destacó mucho las últimas 4 palabras. La lucha a las puertas del palacio parecieron detenerse por un momento. De pie en el viento frío y desolado, Wei Yan abrió los labios y pronunció una sola palabra fría: matar. Las 3 facciones se enfrentaron nuevamente. Al ver que Wei Yan realmente no parecía preocuparse por las vidas de la señora Wei y Wei Xuan, una mirada feroz cruzó por el rostro de Qi Min. Gritó a los guardias de las sombras que estaban abajo: «Dado que el primer ministro Wei es tan despiadado, envíen primero a la señora Wei y al joven maestro Wei al infierno». Cuando Wei Xuan escuchó a Qi Min revelar la verdad, se quedó tendido en el charco de sangre, mirando sin pestañear el distante perfil de Wei Yan. Sus músculos faciales estaban tensos, pero sus ojos inyectados en sangre aún se llenaban de lágrimas que rodaban por sus mejillas y caían sobre la sangre debajo de él. Cuando la espada del guardia de las sombras cayó, ya ni siquiera quiso luchar más. Solo la señora Wei seguía sacudiendo la cabeza y llorando, mirándolo como si intentara decir algo, pero no pudiera debido a la mordaza en su boca. Cuando la espada se dirigió hacia Madame Wei, Xie Cheng movió su alabarda, enviando al guardia de las sombras a volar hacia atrás varios metros. La espada dirigida a Wei Xuan fue bloqueada por los miembros del Escuadrón de la Muerte de Wei Manor, que aparecieron de la nada. 7 u 8 bengalas de señales se elevaron simultáneamente hacia el cielo nocturno. Aunque alguien quisiera derribarlas con flechas, era imposible detenerlas todas. El campamento del Ejército Central y el campamento del ala derecha todavía estaban bajo el control de la familia Li, y la fuerza del campamento del Ejército Central era igual a la de 2 campamentos. Aunque Wei Yan tenía el apoyo de los otros 2 campamentos de los 5 campamentos del ejército, así como de los guardias imperiales y el campamento de los 3000, todavía quedaba la formidable fuerza de Xie Cheng y Tang Peiji con la que luchar debajo de la ciudad. Las 3 facciones apenas podían mantenerse a raya. Pero cuando de repente se escuchó una gran explosión dentro del Palacio Imperial, decenas de soldados del campamento del Ejército Central fueron derribados por el fuego de artillería. Todos se dieron cuenta de que la balanza de este juego se había inclinado completamente a favor de Wei Yan. El miembro de la Guardia Imperial que había sido sobornado por el gran tutor Li ya había sido degollado. Li miró la artillería y el equipo militar que el comandante de la Guardia Imperial estaba sacando del palacio, su mano apuntando a Wei Yan, temblando levemente. ¿Tú ya habías trasladado las armas del campamento de la máquina de divina al palacio? La nieve caía con fuerza mientras Wei Yan se encontraba en la calle imperial de Wumen, que brillaba como el día por los incendios. Dejó que el viento frío soplara a través de sus anchas mangas, haciéndolas revolotear. Si no hubiera usado el campamento de la máquina divina como cebo, ¿cómo podría haberlos atraído a todos para que pelearan por él? Qi Min apretó la mano que lo sostenía contra la pared hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Apretó los dientes y miró fríamente a Wei Yan con expresión sombría. Tang Pei y los demás también se ensombrecieron. Le preguntó a Xie Cheng: «Marqués, el general Fan fue al jardín occidental. ¿Podría haber caído en la trampa de Wei Yan?» Xie Cheng no respondió. Sus ojos brillaban con intenciones asesinas.
De repente soltó un grito frío, tiró de las riendas y cargó directamente contra Wei Yan con su alabarda en alto. El viento que soplaba de su caballo ahogaba a Tang Peiyi. Rápidamente ordenó a los oficiales que lo rodeaban que lo siguieran y le brindaran cobertura. Luego le dijo a He Shuyun: «Sobrino, quédate aquí con el marqués y conmigo para ocuparte de Wei Yan. Lleva rápidamente a algunos hombres al jardín occidental para ayudar a Changyu». He Shuyun acababa de derribar a un oficial de caballería de su caballo. Su largo cabello cuidadosamente atado se había soltado, lo que le daba un aspecto un poco desaliñado. Se tomó un momento para responder. Si Wei Yan realmente ha tendido una trampa en el jardín occidental, enviar más personas no ayudará. La única forma de salvar al general Fan y a los demás es derrotar a Wei Yan. Tang Peiyi miró a Xie Zheng, que luchaba como un dios de la guerra, obligando a varios de los generales de Wei Yan a retirarse. Le dio una palmada en la grupa a su caballo y dijo: «Entonces iré a ayudar al marqués». Una masa dorada se lanzó desde un costado. Tang Peiyi se inclinó rápidamente hacia atrás, casi quedando acostado sobre el lomo de su caballo para esquivar el golpe. Inmediatamente después, otra masa pesada cayó, apuntando a la cintura de Tang Peiyi. Rápidamente levantó su lanza horizontalmente para bloquearlo, pero el impacto le dejó las manos y los brazos entumecidos y con hormigueo. «¿General?» He Shuyun vio la situación de Tang Peiyi desde la distancia. La punta de lanza con bolas blancas giró en el aire antes de lanzarse hacia el punto vital del atacante. El oponente levantó su masa para bloquearlo, lo que le dio a Tang Peiyi la oportunidad de espolear a su caballo y reagruparse con He Shuyun. Escupió al suelo, todavía conmocionado. «Joder, ¿quién es este tipo? Llevo décadas en el ejército y nunca he visto a nadie como él». El hombre desvió la estocada de He Shuyun con su masa y luego golpeó el asta de la lanza nuevamente. He Shuyun y su caballo se vieron obligados a retroceder varios pasos por el impacto. Sus dedos entumecidos se aflojaron y luego volvieron a agarrar el asta de la lanza mientras decía: «Es un tipo duro». El hombre que estaba frente a ellos sonrió. «Hijo de He Jingyuan, tus habilidades son muy inferiores a las de tu padre». He Shuyun preguntó: «¿Conocías a mi padre? ¿Quién eres exactamente?» El hombre respondió con frialdad: «Los muertos no necesitan recordar mi nombre, y el hijo de ese traidor, He Jingyuan, es aún menos digno de saberlo». La mandíbula de He Shuyun se tensó. Enfadado, espoleó a su caballo y atacó al hombre con su lanza. «Mi padre dedicó su vida al pueblo. ¿Qué derecho tiene el perro de Wei Yan a juzgarlo? Después de matarte, mataré a Wei Yan para vengar a mi padre». El hombre simplemente inclinó la cabeza ligeramente para evitar la estocada de lanza de He Shuyun. Su masa se levantó y golpeó el brazo de He Shuyun. He Shuyun sintió como si los huesos de su brazo estuvieran a punto de romperse y dejó escapar un gemido ahogado. El oponente luego embistió con su caballo a la montura de He Shuyun mientras golpeaba simultáneamente el abdomen de He Shuyun con su masa. Sintió como si todos sus órganos internos se hubieran roto con ese único golpe. He Shuyun tosió un chorro de sangre mientras salía volando de su caballo. ¡Sobrino!». Los ojos de Tang Peiyi se abrieron de par en par mientras rugía y atacó nuevamente al hombre. Sin embargo, él también fue derribado rápidamente de su caballo por un golpe de la masa. El hombre a caballo miró a Tang Peiyi y He Shuyun con desdén. ¿Venganza? ¿Qué venganza? Si no fuera porque el primer ministro rescató a He Jingyuan de entre las víctimas del desastre, todavía estaría luchando con perros salvajes por un plato de gachas podridas en la nieve. ¿Cómo podría tener la gloria de hoy? He Shuyun, agarrándose el abdomen agonizante, lo miró con odio y logró decir: «Esta deuda de gratitud, mi padre la pagó sirviendo a Wei Yan lealmente durante la mayor parte de su vida. ¿Qué derecho tenía Wei Yan de matar a mi padre?». El hombre a caballo se rió con frialdad. Porque si He Jingyuan todavía estuviera vivo, su familia He no estaría obteniendo títulos y promociones ahora, sino que sería arrojada a prisión por decreto imperial. Sin querer desperdiciar más palabras, levantó su masa para acabar con la vida de He Shuyun. Un ruido sordo de armas pesadas, chocando, resonó en el aire. Una larga alabarda grabada con el patrón de una bestia Cheonqi había interceptado la masa dorada. El hombre miró al joven de rostro frío a caballo que había bloqueado su arma con una mano. Sonrió. Las habilidades marciales del joven marqués han mejorado bastante con los años. No has deshonrado el nombre del general Xie.
Al oír al hombre de Wei Yan mencionar a Xie Linshan, los ojos de Shi Cheng parecieron ocultar una espada helada, pero no le dedicó ni una sola mirada. Solo le ordenó a Tang Peiji: «Llévenselo». Tanto Tang Peiji como He Shuyun resultaron heridos y sabían que no podrían ser de mucha ayuda en ese caso. Se apoyaron mutuamente mientras se retiraban a un lugar más seguro. El hombre retiró la masa que Shi Cheng había bloqueado y flexionó la muñeca. Sus ojos sonrientes tenían la intención asesina del filo de un cuchillo. «Puede que Wei Sheng no sea digno, pero fui el instructor de artes marciales del marqués durante unos años. Hoy le mostraré al marqués lo que puedo hacer». Fue uno de los escuadrones de la muerte más antiguos que siguieron a Wei Yan, al que se le había concedido el apellido Wei hacía mucho tiempo. Cuando terminó de hablar, su masa dorada activó un mecanismo oculto que la transformó en un látigo dorado de 9 secciones. Cadenas de hierro conectaban cada sección del látigo dorado y atacaban a Shi Cheng como la lengua de una serpiente venenosa. Shi Cheng observó fríamente cómo se acercaba el látigo dorado con forma de pitón, sin siquiera levantar su alabarda para bloquearlo. Solo cuando estaba a punto de alcanzar su rostro, se hizo a un lado y al mismo tiempo extendió la mano como un rayo para agarrar una sección del látigo dorado. Wei Sheng tiró con fuerza, dándose cuenta de que estaba a la par de Shi Cheng en fuerza. No mostró sorpresa, en cambio le sonrió a Shi Cheng. En el instante siguiente, numerosas púas doradas brotaron de las articulaciones del látigo. La mano de Shi Cheng, que sujetaba el látigo dorado, quedó instantáneamente cubierta de sangre. El látigo de 9 secciones era conocido por su saña entre las armas, y muchos lo usaban como arma oculta. La versión de Wei Sheng, mejorada a partir de una masa dorada, era aún más letal. Dijo con indiferencia: «La última lección que le daré al marqués es que las reglas solo se aplican a quienes las siguen. Para quienes no las siguen, hablar de reglas y moralidad es solo una broma». En la muralla de la ciudad, con las armas de fuego de los guardias imperiales reprimiéndolos, los 2 campamentos bajo el mando del gran tutor Li y Chimin perdieron terreno rápidamente. Al ver que a Shi Cheng no le estaba yendo bien contra Wei Yan, la guardia de la sombra de Chimin dijo de inmediato: «Su Alteza, lo escoltaremos afuera. Mientras las colinas verdes permanezcan, no hay miedo de no tener leña». Años de esfuerzo fueron destruidos en un día, ¿y quién sabe cuándo podrían resurgir? Chimin apretó los dientes y pronunció una palabra llena de odio: «Retírate». Pero la retirada era casi imposible. Las 2 divisiones de los 5 campamentos del ejército y la Guardia Imperial bloquearon las puertas del palacio a ambos lados, mientras que la caballería de los 3000 campamentos esperaba fuera de los muros del palacio. Los guardias de Chimin fueron cayendo uno a uno. Incluso con los hábiles guardias de las sombras despejando el camino, el avance era extremadamente difícil. El gran tutor Li se quedó atrás. El hombre que había mantenido una cara de póker en la corte durante más de una década, ahora lucía pálido y nervioso mientras gritaba: «¡Su Alteza!». Chimin solo miró hacia atrás una vez antes de continuar con sus guardias de las sombras. Cuando un disparo de bala de cañón voló sobre el largo corredor de la puerta del palacio, dirigiéndose directamente hacia el grupo de Chimin, sintió que el mundo estaba lleno de clamor, pero no podía escuchar nada. Su más leal guardián de las sombras gritó algo y lo empujó a un lado. Chimin ni siquiera sintió el dolor cuando su espalda golpeó los fríos y duros ladrillos de la ciudad. La explosión del cañón casi le reventó los tímpanos, dejándole un zumbido en los oídos durante mucho tiempo. Cuando lo detuvieron para que siguiera corriendo, Chimin miró hacia atrás. Vio el enorme cráter que había dejado el cañón, ennegrecido y carbonizado. Varios ladrillos de la muralla de la ciudad habían sido destrozados. Varios de los guardias de las sombras que lo habían estado protegiendo antes ya estaban muertos. La mitad de la cara del gran tutor Li había sido arrancada, pero su mitad intacta todavía miraba en dirección a Chimin con los ojos abiertos. Continuaban cayendo innumerables flechas, densas como una gran red. «No hay escapatoria», pensó Chimin desesperadamente. De repente, su mente se remontó al día en que el Palacio del Este se vio envuelto en llamas. Su madre apretó con fuerza su rostro contra un brasero de carbón y lloró mientras le decía: «Wenmin, esta es la única forma en que puedes sobrevivir. Hace 17 años tuvo que quemarse la mitad de la cara para apenas sobrevivir. Hoy,
17 años después, ¿qué tendría que sacrificar para seguir viviendo? Cuando una flecha le atravesó el pecho, se tambaleó. Bajo la mirada alarmada de sus guardias de las sombras, se arrodilló lentamente, apoyándose contra la fría pared del palacio. La sangre brotaba de su boca, pero estaba sorprendentemente tranquilo. Se rió roncamente. Me enorgullecía de ser un maestro conspirador, pero nunca pensé que aún me quedaría corto ante este viejo perro despiadado de la familia Wei. El líder de la Guardia de las Sombras cortó la flecha que sobresalía de su espalda y dijo: «Mientras tengamos aliento, sacaremos a su Alteza de aquí». Chi Min negó con la cabeza levemente. Sentado contra la pared, los sonidos de la batalla que se desarrollaba abajo se fueron haciendo cada vez más claros. Giró la cabeza para mirar hacia abajo a través de la barandilla de piedra tallada y vio a She Shen rodeado por Wei Shen y más de una docena de miembros del Escuadrón de la Muerte de Wei. Se rió burlonamente. Mi padre real y She Lingshan murieron en Jinzhou. ¿Quién hubiera pensado que 17 años después, yo y She Shen todavía moriríamos juntos a manos de este viejo perro Wei Yan? Los ganchos dorados escondidos en el látigo de Wei Shen tenían púas. Si se los sacaba a la fuerza, arrancaban un gran trozo de carne y piel. Los dedos están conectados al corazón y el rostro de She Shen palideció un poco, pero ni siquiera dejó escapar un gemido ahogado. La frialdad y la intención asesina en sus ojos se intensificaron, y su agarre en el látigo dorado pareció apretarse aún más. Finalmente, en los ojos de Wei Shen apareció un asomo de sorpresa. Pero antes de que pudiera hacer otro movimiento, She Shen ya había envuelto el látigo dorado alrededor de su mano y tiró con fuerza. Wei Shen, sorprendido, fue arrancado de su caballo y se tambaleó hacia She Shen. Sin embargo, Wei Shen era un veterano. Su otra masa dorada activó rápidamente su mecanismo, transformándose en un látigo que azotó directamente el cuello de She Shen. Ser atrapado alrededor del cuello por este látigo de 9 secciones con sus ganchos y púas doradas ocultas significaría una muerte segura. Justo cuando She Shen levantó su alabarda para bloquearlo, otro de los miembros del Escuadrón de la Muerte de Wei cargó contra él con una espada. La alabarda de She Shen todavía estaba enredada con el látigo dorado de Wei Shen. Lo agitó con fuerza, haciendo que Wei Shen lo soltara. Luego usó la hoja de la alabarda para bloquear la espada del otro. Con una sola mano, obligó al oponente, que sujetaba su espada con ambas manos, a no poder presionar ni un centímetro más. Todo esto sucedió en un abrir y cerrar de ojos. Wei Shen, que había perdido su otro látigo dorado, aprovechó la oportunidad. Agarró el látigo dorado que She Shen todavía sostenía y lo lanzó hacia él como un péndulo, mientras su otra mano formaba una garra dirigida a la garganta de She Shen. Parecía una situación mortal, pero nadie esperaba que She Shen soltara de repente el látigo. Las púas de media pulgada de largo se clavaron profundamente en su palma. Cuando lo soltó abruptamente, las púas, bajo todo el peso de Wei Shen, le destrozaron toda la palma. Sin embargo, She Shen usó esa mano ensangrentada para agarrar con precisión la garganta de Wei Shen, levantándolo con una mano. Había arrancado tanta piel y carne que las uñas manchadas de sangre eran casi visibles a través de la sangre que fluía. Su rostro aún no mostraba signos de dolor, sus ojos incluso tenían un rastro de frialdad casual. Una cosa humilde hecha por una persona humilde, nada más que esto. Cerca de allí, el ayudante de confianza de Wei Yan observó esta escena y no pudo evitar sentir un escalofrío. Tragó saliva y miró a Wei Yan. «Primer ministro, mire». La mirada fría y severa de Wei Yan se posó en She Shen por un largo tiempo antes de decir: «Dispara». El asistente volvió a mirar a Wei Yan, sin atreverse a ejecutar la orden de inmediato. Wei Yan seguía sin mover la mirada. De pie, con las manos en la espalda, era tan frío y duro como una piedra, un trozo de acero. Dijo con frialdad: «Lo crié durante más de una década, solo para convertirse en un guerrero impetuoso sin estrategia. Al atreverse a venir e intentar un golpe de estado con solo estos pocos hombres, debería haber estado preparado para perder la cabeza». Una flecha corta salió disparada desde el medio, dirigiéndose directamente a la espalda de She Shen. Con un nítido ding, esa flecha corta fue desviada por otra flecha. Al final de la larga calle, se oyó el sonido de los cascos al galope. La general que cabalgaba al frente tenía la túnica empapada de sangre, sostenía un arco en una mano y una flecha en la otra, sin siquiera sujetar las riendas.
Su mirada era tan feroz como la de un tigre. ¡Vieja ladrona despreciable! La fuerte nevada había cesado en algún momento y se podía ver un tenue resplandor rojo en el horizonte brumoso. Estaba amaneciendo. El cabello de Fan Changyu, volando con el viento frío, parecía brillar con un resplandor tan deslumbrante e intenso como el resplandor de la mañana. Xie Cheng giró la cabeza para encontrarse con su mirada desde lejos. Ambos habían pasado por más de una batalla sangrienta. Sus rostros estaban manchados con sangre no secada. Sus miradas feroces solo se suavizaron levemente cuando se encontraron con los ojos del otro. Wei Yan miró a Fan Changyu galopando hacia ellos. Sus ojos de fénix se entrecerraron levemente. Después de un momento de silencio, continuó ordenando: «Dispara». Esta vez no fue solo una flecha, sino un enjambre de flechas como una colmena perturbada. Fan Changyu a caballo casi se mordía la mandíbula hasta el punto de sangrar. Demasiados. No pudo bloquearlos a todos. Afortunadamente, Xie Cheng estaba preparado esta vez. Arrojó a Wei Sheng a un lado, blandió su alabarda para barrer al miembro del Escuadrón de la Muerte y bloqueó la densa lluvia de flechas. Wei Sheng, que había sido arrojado a un lado por Xie Cheng, se recuperó y recogió una espada larga del suelo, apuñalándola por la espalda. Fan Changyu estaba ansiosa más allá de toda medida. Todavía estaba a varios chang de Cheng y se estiró para buscar una flecha, pero su carcaj estaba vacío. Solo pudo gritar: «¡Cuidado!». Ruido sordo. Era el sonido de un arma afilada perforando la carne, mientras la sangre brotaba a chorros. Pero no fue Xie Cheng quien fue apuñalado. Wei Xuan miró la espada ensangrentada que le había atravesado el pecho, luego levantó la cabeza para mirar a Xie Cheng. Sonrió, su rostro mostraba su habitual expresión arrogante y despectiva. «He sido tu hermano durante más de 10 años, pero yo nunca te vi como un hermano. Hoy no es diferente. Esta espada es para pagar la deuda por salvar a mi madre». Con estas palabras, cayó de rodillas, escupiendo sangre. Sin embargo, su mirada estaba fija en Wei Yan, llena del resentimiento y el agravio de un hijo. La señora Wei, que acababa de ser desatada por los hombres de Wei Yan, se quedó mirando fijamente la escena. Esta vez ni siquiera gritó, sino que se desmayó directamente. La expresión de Wei Yan permaneció tan fría y dura como siempre. Sus ojos aparentemente ni siquiera mostraban la más mínima emoción. Wei Sheng, al darse cuenta de que Wei Xuan había muerto a manos de él, se quedó atónito por un momento. Los arqueros a lo lejos se miraron entre sí, con las flechas todavía en la posición correcta, pero como Wei Yan no dio más órdenes, no se atrevieron a seguir disparando. Xie Cheng miró en silencio a Wei Xuan, que estaba arrodillado frente a él. Se puso en cuclillas, apoyándose en su alabarda, y usó su mano destrozada para cerrarle los ojos a Wei Xuan. Fan Changyu prácticamente se cayó de su caballo. Miró a Xie Cheng, su furia y miedo anteriores aún no habían disminuido. Inmediatamente levantó su espada y la blandió contra Wei Sheng, rugiendo: «¡Muere, miserable despreciable!». Con su extraordinaria fuerza, manejaba una espada más alta que ella y realizaba movimientos amplios y amplios. Wei Sheng, todavía en estado de shock por la muerte de Wei Xuan y sin un arma adecuada en la mano, perdió la iniciativa y se encontró constantemente a la defensiva, obligado a retroceder repetidamente. Capítulo 158. Cuando Shen Shen llegó con las tropas del campamento del ala izquierda, se desmontó y gritó «Qiu Heng» a Xie Cheng. Ligeramente sin aliento, examinó la situación actual y dijo con una expresión sombría: «Las armas de fuego del campamento de la máquina divina no están en el jardín occidental». Después de enfrentarse tanto al campamento de la máquina divina como al ejército del ala derecha enviado por el Dorley, sus tropas del ala izquierda habían perdido casi la mitad de su fuerza. Venir a apoyar a Xie Cheng ahora era realmente arriesgar sus vidas. «Lo sé», respondió Xie Cheng, poniéndose de pie. Su mirada recorrió el suelo cubierto de cadáveres y empapado de sangre antes de encontrarse con los ojos de Wei Yan. Su expresión en ese momento era indescriptible, fría, tranquila e indiferente. Cuando amaneció, los aulladores vientos del norte levantaron olas de nieve. El resplandor de las nubes del este arrojó un tono rojo dorado sobre la mitad de la ciudad imperial. De pie allí con su alabarda, la mitad de su rostro salpicado de sangre e iluminado por la luz dorada del amanecer, parecía tan hermoso como una deidad, pero rodeado de un aura tan feroz como la de un dios de la guerra.
Wei Yan miró en silencio por un momento antes de mirar a las tropas del ala izquierda detrás de él. Con el aire de alguien que tiene el control de la situación, preguntó con calma: ¿Crees que agregar un campamento del ala izquierda puede cambiar el rumbo hoy? Xie Cheng levantó la cabeza casualmente y se burló. Si puede o no, tenemos que intentarlo para saberlo. Sonrió levemente y añadió: pero este marqués es curioso. Al primer ministro ni siquiera le importa la vida de su propio hijo. ¿Por qué hijo bastardo está luchando para conseguir este puesto? Los severos ojos de Fénix de Wei Yan se cubrieron instantáneamente con una capa de ira fría. Reprendió: ¡escandaloso! La sonrisa de Xie Cheng, que no llegó a sus ojos, se volvió extremadamente fría mientras levantaba su alabarda y la apuntaba directamente a Wei Yan. No tienes derecho a sermonear a este marqués. Wei Yan, aparentemente enfurecido por Xie Cheng, no ordenó de inmediato a su escuadrón de la muerte que actuara. En cambio, gritó con frialdad: «¡Traedme una espada!». Pronto apareció una espada en forma de media luna de unos 2,5 metros de largo. La espada tenía un aspecto antiguo y en el punto donde se unía la empuñadura había un grabado de un dragón azul ennegrecido. A primera vista, la espada parecía estar envuelta en una capa de niebla negra, algo bastante aterrador. Wei Yan levantó con una mano la larga espada, que requería de 2 soldados para ser llevada. Sus amplias mangas atraparon el viento. Su porte no era menos impresionante que el de aquellos viejos generales que habían luchado en los campos de batalla. Desde lejos, cuando He Chuyun vio a Wei Yan levantar la espada en forma de media luna con una mano, su rostro parecía el de un fantasma. Se volvió hacia Tang Peiyi y le preguntó: «Tío Tang, ¿Wei Yan sabe artes marciales?». Tang Peiyi respondió con una expresión un tanto peculiar: «Debería. En sus primeros años era tan famoso como el general She e incluso protegía la corte del norte. Pero cuando me alisté, señor ya estaba a cargo bajo su mando y había tomado el camino de un funcionario civil. Nunca escuché acerca de sus habilidades en las artes marciales». Mientras tanto, después de levantar la espada creciente con una mano, Wei Yan miró a Xie Cheng con una mirada fría y austera. «Este anciano que te enseñó ciertamente puede disciplinarte». Xie Cheng observó cómo el hombre que arrastraba la larga espada cargaba contra él. Se quedó inmóvil, pero sus ojos revelaban un rastro de odio frío. Cuando sus dedos apretaron la alabarda, la sangre fresca de su palma, donde había sido raspado un gran trozo de piel, tiñó de rojo una sección del asta de la alabarda. En el pasado, había recibido instrucciones de Wei Sheng, junto con Wei Xuan y los miembros del Escuadrón de la Muerte recién seleccionados, y también había sido guiado por Wei Yan. En lo que respecta a las artes marciales, su estilo de lucha posterior estuvo muy influenciado por Wei Yan. Los movimientos de Wei Yan consistían en dar golpes fatales, sin desperdiciar ni un solo movimiento. Cuando la hoja creciente estaba a punto de golpear un punto vital, Xie Cheng chocó con fuerza su alabarda contra ella. Saltaron chispas cuando el filo de la espada chocó con las hojas laterales de la alabarda. Wei Yan se dio la vuelta y su revés golpeó el asta de la alabarda. La patada de Xie Cheng, que parecía un látigo, chocó con el codo de Wei Yan, que estaba bloqueando el ataque, y la nieve voló del suelo. Sus movimientos eran tan rápidos que casi imperceptibles a simple vista. La contienda entre ambos fue directa y contundente, simplemente una cuestión de quién podía golpear más rápido y más fuerte. Los guardias personales de las familias Wei y Xie estaban a ambos lados, observando la batalla con intensa concentración. Cuando la alabarda de Xie Zheng casi atravesó el cuello de Wei Yan, Tang Peiyi le dio una palmada en el muslo y gritó: «¡Bien golpeado! ¡Acaba con ese viejo villano!». A su lado, Fan Changyu, que estaba enzarzada en un combate con Wei Sheng, dejó escapar un rugido feroz. Su espada, capaz de destrozar oro y romper jade, descendió en un corte horizontal. Aunque Wei Sheng logró bloquearla con una de sus masas doradas a tiempo, la inmensa fuerza lo hizo tambalearse hacia atrás varios pasos, con la mano abierta, en un estado absolutamente miserable. Tang Peiyi sintió que la sangre estancada que le obstruía el pecho debido a su herida anterior ya no le resultaba tan incómoda. No quería nada más que agarrar una espada y unirse a la pelea él mismo, gritando: «Sigue cortándolo, sobrina Changyu». Su extrema excitación casi le hizo toser sangre, lo que alarmó a los guardias personales que lo rodeaban.
He Shuyun también levantó la mano para darle una palmadita en la espalda a Tang Peiyi y ayudarlo a recuperar el aliento. El peso de la espada Mo en la mano de Fan Changyu no era ligero. Después de ese poderoso corte, casi no tenía fuerzas para un segundo golpe, pero giró en el lugar, usando el impulso de su cuerpo, y con un largo grito logró bajar la espada con fuerza una vez más. Wei Shen, ignorando la palma partida, siguió bloqueando con su maza dorada. Esta vez, sin embargo, se escuchó un sonido agudo de metal rompiéndose. La espada Mo había partido en dos la maza dorada mejorada. Si no hubiera sido por dos de los miembros del Escuadrón de la Muerte de la casa de Wei que se lanzaron hacia adelante y se arrodillaron en el suelo, usando sus espadas para bloquear la fuerza restante de la espada Mo, Wei Shen habría sido partido en dos por el golpe de Fan Changyu. Después de este corte, Fan Changyu también estaba algo exhausta, permaneciendo de pie en su lugar y apoyándose en el mango de su espada para recuperar el aliento. Xie Shi y sus hombres estaban detrás de Fan Changyu, mirando atentamente a los dos miembros del Escuadrón de la Muerte de la casa Wei frente a ellos, listos para luchar hasta el final si se atrevían a hacer otro movimiento. Wei Shen escupió una bocanada de sangre fresca. Mientras estaba siendo apoyado por el Escuadrón de la Muerte de la casa Wei, miró a Fan Changyu y preguntó: ¿La descendencia de Wei Qilin? Se sacudió el apoyo de los miembros del Escuadrón de la Muerte, se limpió la sangre de la comisura de la boca con el dorso de la mano y dijo: De hecho, eres más formidable que tu padre. El primer ministro no debería haberles perdonado la vida a ustedes, hermanas, en ese entonces. La ferocidad en los ojos de Fan Changyu no había disminuido. Ella lo miró con frialdad y dijo: La red del cielo es de malla ancha, pero no deja pasar nada. Lo que Wei Yan les debe a mis padres, a mi abuelo materno y a las decenas de miles de soldados que murieron trágicamente en Jinzhou, debe ser pagado. El sol naciente salió detrás de ella. Su luz brillante era tan deslumbrante que era difícil mantener los ojos abiertos. Al oírla mencionar a Meng Shiyuan, Wei Shen de repente se quedó en silencio. Por otro lado, después de varios intercambios, Wei Yan también comenzó a mostrar signos de fatiga en su batalla con Xie Chen. Ya iba entrando en años, y en esta prueba pura de fuerza y resistencia, su cuerpo finalmente estaba cediendo. Por otro lado, los ataques de Shen se volvían cada vez más feroces. Su larga alabarda se movía como una flor en flor, atacando y bloqueando a Wei Yan con la fuerza de 10.000 libras, lo que obligó a Wei Yan a retroceder y defenderse pasivamente. El Escuadrón de la Muerte de la casa Wei quiso correr a rescatarlo, pero no pudieron encontrar una abertura para entrar. Xie Chen parecía estar lleno de odio, con la mandíbula apretada, pero aún así logró esbozar una sonrisa fría, con los ojos llenos de burla. ¿Disciplina? ¿A quién estás disciplinando? ¿A mi padre, a quien mataste en Jinzhou? ¿O a mi madre, a quien empujaste a la muerte? Su última pregunta vino acompañada de una estocada poderosa. A la sombra de su cabello despeinado, fuera por el viento frío o no, sus ojos parecían haberse enrojecido levemente. La larga alabarda se hundió profundamente en el duro granito de la Plaza Woman. Wei Yan rodó torpemente por el suelo, evitando por poco la estocada fatal. Los miembros del Escuadrón de la Muerte ayudaron rápidamente a Wei Yan a ponerse de pie, retrocediendo varios pasos mientras miraban a Xie Chen con cautela. El viento frío le ahogaba los pulmones. Con el apoyo de su ayudante de confianza, Wei Yan tosió desgarradoramente antes de levantar la vista para mirar a Xie Chen. «Pura fuerza bruta. Este anciano no puede competir contigo ahora, pero si crees que puedes resolver las cosas esta noche solo con la fuerza bruta, eso es ridículo». Cuando terminó de hablar, los arqueros que estaban en la muralla de la ciudad y debajo de ella apuntaron sus ballestas contra Xie Chen y su grupo. La guardia Jingwu incluso desplegó varios cañones grandes y los colocó en la plataforma de la ciudad. La expresión de Shen Shen cambió. Inmediatamente ordenó a los arqueros del campamento del ala izquierda que prepararan sus arcos, pero estaban ampliamente superados en número. Era casi como una lucha desesperada entre bestias atrapadas. Wei Yan miró a Xie Chen desde lejos. Por un momento había hierro y sangre en sus ojos, pero también un dejo de cansancio del mundo. Tang Peiyi, medio tendido en el suelo, le dijo a He Shuyun: «Ese viejo villano me enfurece. Si no hubiéramos estado protegiendo la frontera todo este tiempo y no tuviéramos influencia en la capital, ¿cómo podría decir esas tonterías?»
Shu Yun tosió 2 veces, compartiendo la sensación de la última resistencia de un héroe, y dijo, «El general Shen es verdaderamente heroico». Sabiendo que Wei Yan tenía las armas de fuego del campamento de la máquina divina, y aún así trayendo los restos de sus tropas para ayudar, este coraje por sí solo era admirable. Tang Peiji dijo, «Si morimos aquí hoy, al menos tendremos la compañía de los héroes en el camino al inframundo». ¡Qué maravilloso! Fan Changyu miró las oscuras bocas de los cañones y las innumerables puntas de flechas brillantes en la muralla de la ciudad. En ese momento, su corazón se calmó inesperadamente. Giró la cabeza para mirar a Shi Cheng. El sol del amanecer y la luz del fuego de la muralla de la ciudad se entrelazaban en su rostro, cubierto de rastros de sangre fresca y humo, severo y decidido. Era el hombre más apuesto que jamás había visto. Al descubrir que el jardín occidental era la trampa de Wei Yan, ella ya sabía a qué se enfrentaría si se apresuraba a llegar aquí. Ella no tenía miedo a la muerte, simplemente no podía aceptarla. No podía aceptar que hubieran perdido de esa manera. Y también hubo cierta reticencia. Los ancianos siempre decían que después de la muerte, uno debe cruzar el puente del desamparo y beber la sopa de Meng Po para olvidar todo de esta vida antes de reencarnar. Mientras caminaba para pararse hombro con Xie Cheng, sin girar la cabeza, le pasó un objeto empapado con sangre fresca de su palma a la mano de él. Xie Cheng se dio cuenta y giró un poco la cabeza para mirarla, pero Fan Changyu no miró hacia atrás. Ella solo dijo en voz baja, «Shen, ¿crees en la reencarnación?» «No creo en fantasmas ni en dioses», respondió con voz profunda y lenta. Fan Changyu siguió mirando fijamente a las tropas imperiales enemigas, charlando con él como si estuvieran teniendo una conversación informal. Yo tampoco lo creía, pero después de que mis padres fallecieron, comencé a querer creer. Hizo una pausa y luego dijo con una voz extremadamente suave, «Si hay una próxima vida, ven a buscarme». Xie Cheng de repente giró la cabeza y miró a Fan Changyu con una mirada que solo él entendía. En este día despejado, después de la nieve, el sol recién salido aún no calentaba. La brisa matinal traía un olor a pólvora y hielo. Cuando todo quedó en silencio, solo se oía el sonido de la torre Yanchi en llamas, que había sido bombardeada anteriormente. En ese silencio sepulcral, los corazones latían con fuerza. Dijo, aparentemente de la nada, «Este viejo probablemente no tenga más trucos bajo la manga, así que no perdamos el tiempo con él». Antes de que Fan Changyu pudiera reaccionar al significado de sus palabras, una bengala de señal ya se había elevado al cielo desde la mano de Xie Cheng. Todos los presentes quedaron momentáneamente atónitos por su repentina acción. Xie Cheng miró fríamente a Wei Yan. El primer ministro ocupa un lugar alto en la corte imperial, no tiene rival en la manipulación del poder. Pero en estrategia militar, quizás todavía esté un paso atrás. Un sonido amortiguado de armaduras chocando llegó desde lejos, vasto y poderoso como la marea del mar. Cuando todos se giraron para mirar, vieron un gran ejército con el estandarte Ye, surgiendo como un maremoto desde varias calles largas fuera de la puerta Wumen hacia la plaza de abajo. Los guardias Jingwu que estaban de pie en la muralla de la ciudad tenían un punto de observación más alto y una vista más amplia. Al ver las tropas aparentemente interminables en esas largas calles, sus rostros palidecieron casi instantáneamente. Y este era solo el ejército visible. ¿Quién sabía cuántos más estaban bloqueados en la puerta exterior de la ciudad sin poder entrar? Esta era realmente una fuerza de miles y miles. La preocupación de Shen Shen se convirtió en alegría cuando miró a Xie Cheng. «Chuhen, ¿estabas preparado todo el tiempo?» Xie Cheng no respondió, pero un hombre elegante con una túnica de brocado blanco y piel de zorro blanca como la nieve emergió de entre las tropas, abanicándose con un abanico de plumas. Al ver a Xie Cheng, sus primeras palabras fueron, «Estuve esperando tu señal la mitad de la noche, pensando que tal vez te habían aniquilado dentro de la ciudad». Luego hizo una ligera reverencia con su abanico hacia Shen Shen. «Hermano Shen, han pasado muchos años desde la última vez que nos vimos». A pesar de su apariencia desaliñada, Shen Shen no pudo evitar sonreír. «Hermano Gongsun». Xie Cheng le dirigió una mirada débil a Gongsun Jin. «Estabas ansioso por ingresar a la ciudad y ver la emoción, ¿no?» Gongsun Jin no se sintió ofendido por la respuesta de Xie Cheng. Se inclinó nuevamente ante Fan Changyu. «General Fan». Fan Changyu estaba sorprendido y encantado al mismo tiempo.
Señor Gongsun, ¿ha estado fuera de la ciudad todo este tiempo? Tang Peiyi, He Shuyun y los demás también quedaron sorprendidos más allá de toda medida. Tang Peiyi se echó a reír de inmediato. Sabía que nuestro marqués era un genio militar. ¿Cómo podría ser derrotado por ese viejo villano Wei Yan? Le gritó a Wei Yan: «Viejo villano, dile a tus hombres que se rindan inmediatamente». He Shuyun también estaba sonriendo, aunque sus heridas eran más graves, y sonreír le causaba dolor en todo el cuerpo, por lo que tuvo que contener la risa. Gongsun Yin asintió levemente hacia Fan Changyu. Al ver la sangre en su rostro y cuerpo, levantó una ceja y dijo: «Parece que anoche hubo una feroz batalla en la ciudad». Mientras el ejército continuaba avanzando hacia la plaza de abajo como una marea, su lado charlaba y reía, pero los guardias Jingwu y los soldados de los 5 ejércitos en la muralla de la ciudad estaban en una situación desesperada. Aunque todavía sostenían sus arcos y ballestas, sus rostros estaban llenos de miedo. Ya no se trataba solo de una cuestión de disparidad numérica. Un grupo de tropas de la capital que solo se habían entrenado en las afueras de Beijing se enfrentaba al ejército de la familia Xie, que había bebido la sangre de los bárbaros en el campo de batalla del noroeste. No había necesidad de un combate real. Solo ese enfrentamiento distante fue suficiente para que la intención asesina que emanaba de los miles de tropas que estaban abajo los intimidara. Los asesores que acompañaban a Wei Yan también parecían desesperados, pero Wei Yan solo permaneció tranquilo, mirando en silencio la espalda de Shi Cheng a través de la multitud. El rostro de Shi Cheng era frío y decidido. Inspeccionó las torres Yanqi del este y oeste y habló con voz profunda. «Escuchen, todos los soldados que han seguido a Li Wei en la rebelión. Aquellos que depongan las armas y se rindan serán tratados con indulgencia. Aquellos que resistan obstinadamente serán acusados de traición». Su voz, clara como el oro resonante y el jade destrozado, resonó por toda la plaza Wumen. Cualquiera podía ver que la situación de Wei Yan era desesperada. Un guardia Jingwu arrojó su espada, que resonó contra las baldosas de piedra. Entonces, el sonido de las armas cayendo al suelo comenzó a sonar una tras otra, como cuentas en una cuerda rota. Una vez que cayó la primera, el resto no pudo ser retenido. En un instante, los únicos que todavía apoyaban a Wei Yan en la plaza Wumen eran el escuadrón de la muerte alimentado por la familia Wei. Gongsun Yin se abanicó ligeramente y dijo: «Primer ministro, usted ha ocupado un alto cargo durante mucho tiempo. Debería saber mejor que nadie lo que significa dejarse llevar por la corriente. Dada la situación actual, ¿aún quiere luchar en vano?» Wei Yan miró a Shi Cheng con una mirada llena de emociones complejas. Al final, solo dijo: «Te subestimé». Shi Cheng le devolvió la mirada con frialdad sin hablar. Mientras el ejército que rodeaba a Wei Yan y su grupo estrechaba su cerco, los miembros del escuadrón de la muerte que lo rodeaban sacaron sus armas, con la intención de abrirse paso luchando. Sin embargo, Wei Yan levantó la mano con calma, deteniendo su acción. La gente a su alrededor gritaba: «Primer ministro». Wei Yan solo dijo: «Este anciano cometió un error de cálculo y perdió todo el juego». Mientras la Guardia de Hierro escoltaba a Wei Yan y los restos de la facción de Li a la prisión imperial, el tío y el sobrino casi se rozaron, pero ninguno dijo una palabra más. Cuando una montaña cae, otra se levanta. La luz dorada del sol naciente inundó la ciudad imperial. Abajo, los soldados comenzaron a tratar a los heridos y a limpiar el campo de batalla. Los generales heridos, como Tang Peiyi y He Shuyun, también fueron trasladados al cercano Instituto Médico Imperial para recibir tratamiento. El derramamiento de sangre y el caos de la noche parecieron desvanecerse en la neblina del amanecer. Solo quedaron las marcas quemadas en el suelo y las torres que habían sido bombardeadas por la artillería, como cicatrices talladas en la magnífica ciudad imperial. Shi Cheng permaneció en silencio en este mundo, con sus largas pestañas ligeramente bajas, perdido en sus pensamientos. En el borde del cielo había nubes matinales auspiciosas. El viento parecía haberse suavizado, soplando los mechones de cabello sueltos cerca de las orejas de Fan Changyu. Ella giró la cabeza para mirar a Shi Cheng. «¿Esto significa que hemos ganado?» Shi Cheng respondió con un suave y levantó la vista para contemplar las majestuosas torres y palacios que tenía ante sí. Una capa de luz solar cayó sobre sus largas y espesas pestañas, dejando solo sus ojos aún profundos.
Todo se había arreglado. Gong Sun-jin se acercó casualmente y preguntó, ¿cómo se tratará a Wei Yan? Shi Cheng respondió, manténgalo encerrado por ahora. Ya no tenía valor para quedarse allí. El cansancio de una noche de lucha lo invadía. Agarró con fuerza una de las manos de Fan Changyu y le dijo a Gong Sun-jin, te dejaré este lugar. Gong Sun-jin miró su cuerpo cubierto de sangre y, inusualmente magnánimo, asintió. Está bien, me ocuparé de las cosas aquí. Con todas tus heridas, deberías regresar rápidamente y ver a un médico. Xie Shi encontró hábilmente un carruaje. Xie Sheng tomó la mano de Fan Changyu y subió al carruaje. La mayoría de las personas presentes ya se habían ido y no muchos los notaron. Incluso aquellos que sí lo notaron estaban bajo el mando de Xie Sheng y no se atrevieron a hablar ni a mirar demasiado. A veces, Fan Changyu parecía reaccionar medio segundo más lento. Incluso después de subir al carruaje, seguía preguntando. El señor Gongsun probablemente trajo alrededor de 20,000 tropas. Dijiste ayer que podía partir, pero el señor Gongsun no puede ingresar a la capital tan rápido con un ejército tan grande en un solo día. Deben haber estado cerca de la capital temprano. ¿Fue esto lo que dijiste antes que no me pudiste decir? Xie Shiji conducía rápidamente el carruaje. Cuando el carruaje se sacudió, las cortinas se balancearon y la luz del sol brilló en el interior del carruaje. Fan Changyu estaba despeinada, pero bajo sus largas pestañas, que estaban bordeadas por una tenue luz dorada, sus ojos parecían aún más puros y claros. Xie Cheng se apoyó en una mano a su lado y la miró en silencio, con ojos profundos y oscuros. En lugar de responder, levantó el objeto que tenía en la mano y le preguntó a Fan Changyu, ¿qué es esto? Fan Changyu miró lo que tenía en la mano, empapado de sangre fresca, y solo ahora se sintió avergonzado. Afortunadamente, su rostro ya estaba sucio con manchas de sangre y sudor, por lo que el calor que subía a su rostro podía ocultarse. Ella tosió levemente y giró la cara, diciendo, cabello. La respiración de Xie Cheng se volvió más pesada por alguna razón mientras la miraba sin pestañear. Fan Changyu sintió como si su mirada pudiera quemarle un agujero en la sien. Apretó los labios, recordando su estado mental cuando cortó ese mechón de cabello, y se sintió un poco amargada. Como si renunciara a toda pretensión, dijo, escuché que solo atando el cabello juntos, uno puede convertirse en marido y mujer. Después de descubrir la trampa en el jardín occidental, pensé que regresar para encontrarte probablemente sería un viaje de muerte segura. Así que corté un mechón de cabello. Nos hemos inclinado ante el cielo y la tierra, aunque era falso, pero no nos hemos atado el cabello. Si esta vida solo iba a ser tan larga, atar un poco de cabello juntos al menos significaría que habíamos sido marido y mujer. El aliento pesado de Xie Cheng cayó sobre la mejilla de Fan Changyu mientras preguntaba con voz profunda. Sabiendo que era casi una muerte segura, aún así regresaste a buscarme. ¿No tenías miedo? Fan Changyu dijo, por supuesto que tenía miedo, pero mi enemigo estaba allí y tú también. ¿Cómo podría no ir? Ella levantó la mano para tocar su rostro, todavía sintiendo un miedo persistente, mientras pensaba en las flechas frías que Wei Yan había ordenado disparar. Afortunadamente fui. Xie Cheng quería decirle que habría estado bien, incluso si ella no hubiera venido, que la había enviado lejos del campo de batalla en el palacio, precisamente porque no quería que estuviera en peligro. Su enfrentamiento con Wei Yan había llegado a ese punto porque temía que Wei Yan o Qi Min pudieran tener otro movimiento que arruinara todo. Pero en este momento no podía decir nada. Su corazón se sentía tan lleno que casi le dolía, pero también se sentía entumecido como si estuviera sumergido en aguas termales. Bajó la cabeza, agarrando con fuerza una de sus manos. Su respiración se hacía más pesada con cada respiración. Cuando levantó la cabeza de nuevo, su mirada se había vuelto inexplicablemente feroz. Fan Changyu sintió una sacudida en el corazón ante esa mirada, sin saber qué había hecho para provocarlo nuevamente. En ese momento, el carruaje se detuvo y ella perdió el equilibrio, cayendo en sus brazos. Desde afuera se escuchó la voz de Xi Shi. Maestro, general, hemos llegado a la mansión del marqués. Xi Sheng inmediatamente sacó a Fan Changyu del carruaje y caminó hacia el patio principal. Al ver esta situación, Xi Shiji, que originalmente tenía la intención de encontrar al médico de la casa, desaceleró sus pasos, rascándose torpemente la parte posterior de la cabeza con vergüenza e incertidumbre. ¿Debería aún ir a llamar al médico?
Tan pronto como entraron en la habitación, Shi-Cheng cerró la puerta de una patada. Empujaron a Fan Changyu hacia el suave sofá, con él apoyándose a solo medio pie de ella. Sus respiraciones se entrelazaron y el olor a sangre en su cuerpo estimuló los sentidos de Fan Changyu. Parecía estar a punto de besarla, pero de repente se puso de pie y se fue, encontrando una daga en algún lugar. Cortó una sección de su largo cabello y lo ató en un nudo muerto con el mechón empapado en sangre de Fan Changyu. Su voz era profunda y ronca. Amarré mi cabello para convertirme en marido y mujer, dos corazones unidos en amor y confianza. En vida, regresaré. En la muerte, te anhelaré eternamente. Había querido amarrarme el cabello el día de nuestra boda, pero me diste el tuyo antes de tiempo. No lo devolveré ahora. Fan Changyu miró sus cejas y ojos severos. Aunque su corazón estaba lleno de alegría, en ese momento de repente sintió un nudo en la garganta y un leve escozor en los ojos. Ella lo miró fijamente. ¿Quién te pidió que lo devolvieras? Shi-Cheng solo la miró por un momento antes de bajar la cabeza para besarla, feroz pero tierno. Después de haber pasado por una batalla brutal, la sangre de todo su cuerpo todavía estaba hirviendo. Al verla arriesgar su vida para salvarlo y escuchar su promesa de una próxima vida, el amor que brotaba de su pecho recorrió sus extremidades, junto con la sangre chisporroteante, buscando con urgencia una salida. En medio del caos, una armadura manchada de sangre fue arrojada desde la habitación exterior hasta el borde de la piscina de aguas termales en la cámara interior. En el vapor brumoso, mientras Fan Changyu se apoyaba contra el borde de la piscina, aplicando medicina dorada para heridas y vendajes en su mano destrozada, su otra mano agarró con fuerza su cintura. El agua se onduló y, aunque las raíces de su cabello ya estaban empapadas de sudor, todavía la miraba fijamente sin querer parpadear ni una sola vez. Fan Changyu apretó obstinadamente sus labios, sus ojos estaban cubiertos por una capa de humedad brumosa. Su cuello estaba cubierto de sudor y varias veces casi dejó caer las vendas al agua debido a sus manos temblorosas. Más tarde, cuando finalmente terminó de vendarlo, él le apretó la nuca, atrayéndola completamente hacia sus brazos. Sus acciones abajo no mostraban piedad, sus ojos eran oscuros y sin fondo. Fan Changyu aguantó hasta el final y finalmente se desplomó sobre su hombro exhausta. En su aturdimiento, lo escuchó susurrar roncamente contra su oído: «Changyu, mi esposa». La sangre que fluía por la fina capa de tendones todavía estaba agitada, pero en ese calor encontraba la más extrema tranquilidad y ternura. Capítulo 159. Fan Changyu recordó que cuando regresaron a la mansión, era un día despejado después de la nieve. Cuando se despertó y abrió la ventana, vio que afuera estaba nevando nuevamente. Después de haber dormido bien, se sentía renovada, salvo algo de dolor en el cuerpo. Ella también tenía un poco de hambre. Fan Changyu fue al cofre familiar para encontrar su ropa, pero después de buscar hasta el fondo, solo encontró túnicas exteriores y ninguna ropa interior a juego. Las cortinas desparramadas de la cama estaban levantadas por un brazo bien definido, cubierto de arañazos de un rojo claro desde el brazo hasta el hombro, con una leve marca de mordedura visible en el hombro. La voz del hombre, todavía ronca por haber despertado, tenía un tono bajo y suave. ¿No quieres dormir un poco más? Fan Changyu respondió honestamente: «Tengo hambre». Shi-Cheng pareció reírse suavemente. Se levantó y se puso la ropa. Los músculos de su cintura y abdomen estaban claramente definidos, y había aún más rasguños de un rojo claro en su robusta espalda y hombros. Su armadura estaba manchada casi por completo con la sangre de otros, y la peor herida en su cuerpo era solo la piel despellejada en su palma izquierda. Mientras los recuerdos del caos anterior volvían a invadirla, Fan Changyu bajó la cabeza y no se atrevió a mirar más allá. Solo lo escuchó decir: «Haré que alguien traiga comida». Fan Changyu luego preguntó: «¿Tienes alguna otra ropa para mí aquí?» Shi-Cheng giró la cabeza para mirarla. Fan Changyu dijo: «En ese cofre solo hay túnicas exteriores. Su ropa interior, que estaba empapada por haber caído al agua, podría haber sido usada en caso de urgencia, pero esta vez toda su ropa estaba completamente empapada en sangre. Fan Changyu ni siquiera pudo arreglárselas con ella. Lo que estaba usando ahora era prestado de él». Shi-Cheng dijo: «Todavía no he preparado ninguno. Ponte el mío por ahora, y haré que alguien te traiga un par más tarde». Fan Changyu no notó nada extraño.
Después de pensarlo un momento, se dio cuenta de que esa era la única opción y asintió. Los sirvientes eficientes prepararon rápidamente la comida en la sala exterior. Después de un simple lavado, Fan Chengyu comió 3 platos antes de detenerse. El día nevado era sombrío, por lo que era difícil saber la hora. Después de la comida, Fan Chengyu miró el reloj de arena en la habitación de Xie Cheng y frunció el ceño. ¿Todavía no es más del mediodía? Cuando regresaron del palacio, ya era la hora de Chen, de 7 a 9 a.m. Después de eso, se puso a hablar como un loco durante un rato, y Fan Chengyu sintió que había dormido durante bastante tiempo. ¿Habían pasado solo 2 horas? Xie Cheng, que estaba bebiendo té, escuchó su pregunta y de repente tosió levemente, tapándose la boca con la mano. Su hermoso rostro inusualmente mostró un dejo de incomodidad. «Es el segundo día del mes ahora». Fan Chengyu la miró con sus ojos grandes y claros durante 2 respiraciones antes de reaccionar. Su rostro se oscureció al instante. No habían pasado solo 2 horas, había pasado todo un día y una noche. Con las facciones Li y Wei suprimidas, el joven emperador desaparecido y numerosos asuntos que atender, ¿cómo podía sentarse aquí tan tranquilo? She Shiji, que llevaba una pila de documentos, fue a buscar a Xie Zheng. Antes de llegar a la puerta, escuchó una serie de fuertes golpes en el interior. Se armó de valor y dijo: «Maestro, el señor Gongsun dice que estos monumentos necesitan su revisión». «Entiendo. Déjalos en la puerta», dijo la voz clara desde adentro, aunque la respiración sonaba un poco inestable. Xie Shiji, con las orejas rojas como la sangre, dejó los documentos y se fue. Dentro de la habitación, Xie Cheng estaba inmovilizado contra el suelo por Fan Chengyu, sus piernas bloqueando su cuello. Mirando su cuello ligeramente abierto, dijo con una respiración ligeramente agitada: «Ancestro, si has desahogado tu ira, por favor levántate. Si no te levantas pronto, no nos levantaremos en absoluto hoy». Fan Chengyu, con la cara y las orejas rojas, lo presionó aún más fuerte y lo fulminó con la mirada. «Deja de decir tonterías». Xie Cheng agarró uno de sus pies con su mano sana y de repente ejerció fuerza. Fan Chengyu sintió un remolino de mareos mientras la volvían a inmovilizar. Una mano exploró el cuello de su camisa, que estaba muy abierto, y la sujetó sin demasiada delicadeza. Esta vez, la cara de Fan Chengyu realmente se sintió lo suficientemente caliente como para echar vapor. Luchó con más fiereza y la regañó con enojo. «Eres un sinvergüenza». La respiración de Xie Cheng ya era irregular. Bajó un poco la cabeza para mirarla, con los ojos completamente negros. ¿No hemos hecho cosas aún más sinvergüenzas? Tú. Fan Chengyu se quedó sin palabras. Ahora, verdaderamente a su merced, aprendió a mostrar debilidad estratégicamente. Yo, todavía me duele. Sus ojos grandes y claros se dirigieron hacia el exterior de la habitación. Shiji también te está buscando. Con tantos asuntos en la corte, ¿no vas a revisarlos? Su apariencia tímida pero renuente a admitir la derrota era verdaderamente encantadora. Xie Cheng sintió que le picaban los dientes. Le sujetó la barbilla y la besó concienzudamente de adentro hacia afuera antes de soltarla finalmente. Al recuperar la libertad, Fan Chengyu se ajustó la ropa de inmediato y se sentó lejos, luciendo molesta y avergonzada. Dijo: «Ya no quiero usar tu ropa». «Quiero la mía». Xie Cheng extendió su largo brazo y la atrajo hacia atrás, enterrando su rostro en el hueco de su cuello y riendo suavemente. «Está bien, lo que digas». Su aliento en su cuello le hacía cosquillas. Fan Chengyu apartó un poco la cara sin expresión alguna, bajó la mirada, apretó los labios con fuerza y, sin saberlo, sintió un poco de congestión nasal. Él dijo que haría lo que ella quisiera, pero claramente ella era la que estaba siendo intimidada. Cuando Xie Cheng tomó los memoriales que Xie Shiji había dejado en la puerta y entró para leerlos cuidadosamente, Fan Chengyu ya había encontrado una gran espada de la armería y estaba practicando artes marciales en el patio. La nieve fina caía sin parar. Ella blandía la gran espada en el patio y sus movimientos creaban ráfagas de viento. Con cada tajo y corte, sus ojos contenían un aura feroz, como si estuviera derribando a una persona desconocida en la nieve que caía. Xie Cheng observó durante un rato, apoyando la barbilla en la mano y con una leve sonrisa en los ojos. Bajó la mirada para seguir leyendo los memoriales que tenía en la mano. Cuando se acercó a uno de ellos, levantó una ceja levemente. ¿El gobernador militar de Lingnan ha llegado a la capital en este momento crítico? Fan Chengyu,
que acababa de terminar una serie de técnicas de espada, giró la cabeza, apoyándose en la espada larga y preguntó, ¿es el plan de respaldo de Wei Yan? Shi Cheng negó con la cabeza. Los exploradores dicen que vino solo a la capital. En ese momento, Shi entró apresuradamente al patio para informar. Maestro, la señora Wei solicita una audiencia. Los ojos de Shi Cheng se entrecerraron levemente y solo dijo, por favor, escóldela hasta el vestíbulo principal. Poco después, Shi Cheng llevó a Fan Changyu al vestíbulo principal. La señora Wei vestía ropa de luto. Al ver a Shi Cheng, se arrodilló sin decir palabra. Fan Changyu no sabía el estado mental de Shi Cheng, pero de hecho se sorprendió por la acción repentina de la señora Wei. Cuando recuperó el sentido, Shi Cheng ya se había acercado para ayudarla a levantarse. Tía, ¿qué estás haciendo? La señora Wei se negó a levantarse, su rostro estaba extremadamente pálido. Forzó una sonrisa y dijo, mi señor, por favor no se dirija a mí de esa manera. Esta humilde mujer no lo merece. Los ojos de Shi Cheng se oscurecieron. Independientemente de lo que haya hecho Wei Yan, todavía te considero mi tía. Pero la señora Wei negó con la cabeza, con expresión un tanto triste. Esta humilde mujer realmente no merece que mi señor la llame tía. Solo sobreviví en la casa Wei durante más de 20 años y crié a Xuan gracias a la protección del primer ministro. Fan Changyu sintió algo inusual y Shi Cheng preguntó lentamente, ¿qué quieres decir con esto? La señora Wei reveló la verdad oculta con un suspiro. Esta humilde mujer era originalmente solo una hija nacida de una concubina de una familia pequeña, nunca digna del primer ministro en esta vida. Mi familia hizo arreglos para que yo fuera la segunda esposa de un oficial de sexto rango, cuyo hijo era varios años mayor que yo. No estaba dispuesta y me comprometí en privado con un guardia de la familia. Se unió al ejército para ahorrar dinero para casarse conmigo. Cuando el oficial vino a proponerme matrimonio, ya estaba embarazada de 3 meses. Cuando mi familia se enteró, quisieron llevarme a abortar al niño. Me escapé al campamento militar para encontrar al padre de Xuan, pero ¿quién sabía que había muerto en batalla? En ese momento, los ojos de la señora Wei estaban casi entumecidos, pero aún caían lágrimas claras de las esquinas. Ella sonrió amargamente. En ese momento, realmente sentí que toda esperanza estaba perdida. Mi familia me había perseguido hasta el campamento militar, diciendo que me llevarían de regreso para ahogarme en una jaula de cerdos para darle una explicación a la familia del funcionario. Pensé que, ya que la muerte era inevitable, bien podría terminar con mi vida y unirme al padre de Xuan. Estaba a punto de arrojarme contra una columna cuando alguien me detuvo. El primer ministro afirmó que el niño que llevaba en el vientre era suyo y dijo que vendría a proponerme matrimonio pronto. También ocultó el incidente de ese día y, hasta el día de hoy, poca gente lo sabe. El primer ministro dijo que el padre de Xuan era uno de sus subordinados y que nunca había tenido la intención de volver a casarse en esta vida, pero su familia lo estaba presionando. Dio la casualidad de que yo estaba embarazada y no tenía a dónde ir, así que esta fue una solución que benefició a ambas partes. ¿Wei Xuan no es el hijo de Wei Yan? Los ojos de Shi Cheng estaban llenos de emociones complejas. No, no lo es. La señora Wei negó con la cabeza. El primer ministro es un hombre que respeta las normas de decoro. Durante todos estos años solo venía a mi despacho a comer durante los festivales para evitar que la familia despreciara a Xuan. Miró a Shi Cheng con una expresión triste. Esta humilde mujer ha venido hoy a suplicarle a mi señor. Soy solo una mujer y no sé mucho sobre lo que ha hecho el primer ministro, pero él ha demostrado una gran bondad hacia mí y hacia Xuan. Este gran favor solo puedo hacer mi mejor esfuerzo para devolverlo. Le ruego a mi señor, por el bien de que Xuan haya tomado ese cuchillo por usted, perdone la vida del primer ministro. Fan Changyu estaba extremadamente sorprendido. No esperaba que hubiera tantas verdades ocultas en el matrimonio entre Madame Wei y Wei Yan. La mano con la que Shi Cheng estaba ayudando a la señora Wei a levantarse se aflojó. Sus ojos no mostraban emoción mientras solo preguntaba, ¿Wei Yan no se casó por la consorte Su? La señora Wei sacudió la cabeza y dijo, no lo sé, pero dada la personalidad del primer ministro, si realmente tenía una relación con la consorte Su, no creo que pudiera haber hecho algo como quemar a la consorte Su y a su hijo nonato hasta matarlos.
Al escuchar esto, aunque Fan Changyu odiaba a Wei Yan hasta los huesos, también comenzó a encontrarlo sospechoso. Min había dicho que Wei Yan había orquestado el incidente de Jin Shou, matando al príncipe heredero y al 16º príncipe por el bien de la consorte Su y el niño en su vientre. Wei Yan no tenía hijos propios. Si más tarde pudo purgar el palacio, obligar al viejo emperador a abandonar el trono y mantener a un niño pequeño sin ninguna base para ascender al trono, con tales capacidades, ¿por qué tendría que quemar viva a la consorte Su? Miró a Xie Cheng, quien le dijo a la señora Wei: los crímenes de Wei Yan serán investigados a fondo y anunciados al mundo antes de que se dicte sentencia. Señora, por favor regrese a casa por ahora. Habiendo dicho esto, la señora Wei no pudo insistir más. Se inclinó una vez y se retiró con tristeza. Luego Fan Changyu dijo: ahora que Wei Yan ha sido detenido, llevaré a algunas personas a registrar su mansión para ver si podemos encontrar algo. Xie Zheng dijo: Gongsun ya ha dirigido una búsqueda. Wei Yan es cauteloso en sus acciones. Habiendo decidido forzar la abdicación del emperador, estaba preparado para una derrota militar. Todas las cartas incriminatorias han sido quemadas a fondo. No se ha podido encontrar nada. En ese momento, hizo una pequeña pausa y miró a Fan Changyu. El maestro ha estado retenido en su mansión desde que ingresó a la capital. Ahora lo han llevado de regreso a la residencia Xie. Puedes ir a verlo más tarde. Fan Changyu estaba sorprendido y encantado. ¿Han encontrado al padre adoptivo? Xi Zheng asintió. Fan Changyu luego dijo: entonces iré a ver al padre adoptivo ahora. Xi Zheng llamó a alguien para que escoltara a Fan Changyu. Tan pronto como entró al patio, escuchó la voz de Chang Ning golpeando la mesa. «Quiero a la hermana mayor». «Tu hermana mayor ha ido a reprimir la rebelión». Era una voz vieja, pero todavía vigorosa. «Pequeña, no provoques problemas. ¿Estás ayudando intencionalmente a ese muchacho a interrumpir el juego de este anciano?» Fan Changyu caminó rápidamente hacia la puerta y gritó: «Ninger». Chang Ning, que tenía toda la barbilla apoyada en el tablero de ajedrez, giró la cabeza casi al instante. Sin siquiera molestarse en ponerse los zapatos, corrió hacia Fan Changyu con sus medias de seda y los brazos abiertos. «Hermana mayor, abrázame». Fan Changyu levantó a Chang Ning con un brazo y miró al gran tutor Tao, que todavía lucía delgado, pero parecía no haber sufrido ninguna dificultad. La tristeza que había estado preparando durante todo el camino de repente se estancó y al final solo gritó secamente: «Padre adoptivo». El gran tutor Tao, sosteniendo una pieza de ajedrez, emitió un leve y miró a Fan Changyu, diciendo: «Escuché que la niña ha alcanzado el 3er rango. Has hecho un gran progreso». Fan Changyu sintió que debía ser modesta y respondió: «Todo es gracias a las buenas enseñanzas del padre adoptivo». Inesperadamente, el gran tutor Tao levantó ligeramente un párpado. «Este anciano no te enseñó mucho. Fue ese niño quien te enseñó, ¿no?» Tal vez por la culpa de haber dormido un día y una noche, Fan Changyu se sonrojó desde la cara hasta la punta de las orejas. Probablemente su cuello también estaba rojo, pero como tenía demasiadas marcas, se había puesto una bufanda de piel de conejo para cubrirlo. El gran tutor Tao sabía que esta chica honesta tenía la piel sensible. Pensando en su naturaleza directa y en cómo inevitablemente sufriría a manos de ese chico astuto en el futuro, no pudo evitar erizar su bigote y mirarla fijamente. ¿Y qué si él te enseñó? ¿De qué te avergüenzas? Sin mencionar que él tendrá que casarte contigo de la casa de este anciano con una gran procesión en el futuro, pero también es tu hermano mayor, así que enseñarte es algo natural. Al escuchar la conferencia del gran tutor Tao, Fan Changyu instintivamente se sentó derecho y respondió con firmeza: «La instrucción del padre adoptivo es correcta». El gran tutor Tao finalmente quedó satisfecho y suavizó su tono. «Ven, siéntate y juega una partida de ajedrez con tu padre adoptivo». Yu Baoer, que se había visto obligada a jugar al ajedrez durante la mayor parte del día, dejó escapar un suspiro de alivio casi inaudible y rápidamente le hizo lugar a Fan Changyu. «Por favor, tía Changyu». Mientras se devanaba los sesos pensando en dónde dar su siguiente paso, el gran tutor Tao le preguntó casualmente sobre la situación en la capital. La familia Li ha caído y ese viejo zorro de la familia Wei también ha llegado a este punto. ¿Sabes qué planea hacer ese chico a continuación? Fan Changyu asintió. Estaba a punto de colocar una pieza blanca, pero de repente levantó la cabeza y preguntó: «Gran tutor,
puedo hacerle algunas preguntas sobre Wei Yan. El gran tutor Tao levantó ligeramente sus párpados arrugados. ¿Estás preguntando por ti mismo o en nombre de ese chico? Fan Chanyu dijo, estoy pidiendo la verdad de hace 17 años. El gran tutor Tao sonrió. Tú. Dejó la pieza de ajedrez en la canasta, sirvió una taza de té de la pequeña estufa de arcilla roja, tomó un sorbo y luego miró la nieve que volaba fuera de la ventana. Ese sinvergüenza probablemente ya haya ido a ver a Wei Yan en prisión. Fan Chanyu permaneció en silencio. Había sentido antes que Xie Zheng parecía querer ver a Wei Yan a solas. Por eso había sugerido ir a ver al gran tutor Tao cuando Xie Zheng mencionó que estaba en la mansión, dándole tiempo para reunirse con Wei Yan en privado. El gran tutor Tao comentó lentamente, Wei Yan no tiene hijos propios, pero ese sinvergüenza que crió en sus rodillas ha crecido para ser exactamente como Wei Yan en su juventud. Una vez que se propone algo, ni siquiera 10 bueyes podrían arrastrarlo de regreso. Capítulo 160. Fan Chanyu había sido testigo directo de la naturaleza obstinada de Xie Zheng, pero sabía poco sobre Wei Yan. Todo lo que sabía sobre este poderoso ministro eran rumores, y su único encuentro con él fue la noche del golpe de estado en Palacio. Ella no podía juzgar cuán similares eran estos tíos y sobrinos. Sin embargo, la primera impresión que Wei Yan tuvo de ella coincidió perfectamente con los rumores que había entre la gente sobre él. De corazón frío y despiadado, sin detenerse ante nada para lograr sus objetivos. A diferencia del gran tutor Li, quien a primera vista parecía tener el comportamiento noble y puro de un erudito confuciano como un viejo ciprés, Wei Yan era tan frío y duro como una espada o una roca, aparentemente sin ninguna debilidad. Fan Chanyu se sentó erguido sobre la estera de bambú y preguntó vacilante. ¿Puedo preguntar, padre adoptivo, hubo algo entre Wei Yan y la ex consorte Shu? El gran tutor Tao levantó los párpados y volvió a examinar a Fan Chanyu. ¿Por qué haces esa pregunta? Luego, Fan Chanyu contó la confesión de la sirvienta del Palacio Frío y las acusaciones de Chi Min. El gran tutor Tao dejó su taza de té y sus manos arrugadas acariciaron el borde. Sus ojos mostraban el desgaste del tiempo mientras hablaba. No estaba en la capital en ese entonces, así que no tengo muy claro lo que sucedió en el palacio. Pero como ella era de la familia Qi, no importa cuán cruel pudiera ser Wei Yan, no creo que se haya atrevido a prender fuego al palacio Qinghe. Al ver la expresión confusa de Fan Chanyu, continuó. La consorte Shu era originalmente hija de la familia Qi. Cuando aún no estaba casada, era buena amiga de la madre de ese sinvergüenza. En ese momento, la familia Xie no era tan prominente como lo es hoy. El pilar que sostenía a todo el Dayin era el viejo general Qi. Tanto Wei Yan como Lin Shan habían sido entrenados por el viejo general Qi. Más tarde, cuando el viejo general Qi falleció, Lin Shan se convirtió en la columna vertebral del noroeste, mientras que Wei Yan abandonó el camino militar y entró en el servicio civil. La chica de la familia Qi entró en el palacio en esa época. Fan Chanyu frunció el ceño levemente. Según el gran tutor Tao, Wei Yan y la consorte Shu debían conocerse desde que eran jóvenes, y las dos familias parecían tener una muy buena relación. Con esta conexión, tenía aún menos sentido que Wei Yan luego orquestara una purga sangrienta en el palacio y quemara a la consorte Shu. Calculó mentalmente la edad de la consorte Shu. La consorte Shu debía ser de la misma generación que sus padres, y el príncipe heredero Chengde también era de la misma generación que sus padres. Según este cálculo, no tendría el emperador la edad suficiente para ser el padre de la consorte Shu. Aunque sabía que algunos caballeros mayores y ricos todavía se casarían con varias concubinas jóvenes y hermosas, darse cuenta de este punto hizo que Fan Chanyu frunciera el ceño involuntariamente. Si Wei Yan tenía sentimientos por la consorte Shu, ¿por qué no le pidió matrimonio antes de que ingresara al palacio? El gran tutor Tao dejó escapar un largo suspiro. ¿Sabes quién era la madre biológica del príncipe heredero Chengde? Fan Chanyu negó con la cabeza. El gran tutor Tao dijo, la emperatriz viuda Xiaochong Suzichi era la hermana menor del viejo general Qi, la tía de la consorte Shu. Fan Chanyu estaba bastante atónito. ¿Entonces la consorte Shu y el príncipe heredero Chengde eran primos? Aunque a lo largo de la historia había habido casos de tías y sobrinas que servían al mismo marido, dada la presencia del príncipe heredero Chengde y el viejo general Qi,
Ella pensó que la emperatriz Qi, cuyo hijo ya había sido nombrado príncipe heredero, no habría necesitado traer a su sobrina al palacio para asegurar su favor, ¿verdad? Todo lo que estaba pensando estaba escrito en su rostro, mientras el gran tutor Tao continuaba. La corte hoy es un estanque fangoso y no estaba mucho más limpia en ese entonces. Las dolencias crónicas de esta dinastía se han acumulado generación tras generación. Cuando se curan las antiguas, se adhieren otras nuevas con el tiempo y nunca hay un momento en que puedan curarse por completo. El gran tutor Tao suspiró suavemente de nuevo, pareciendo estar lleno de emoción. Dado que ya has investigado a las doncellas del palacio alrededor de la consorte Xia, deberías saber cuán favorecida era la consorte Xia en ese entonces. La mitad de los funcionarios civiles y militares de la corte casi llevaban el apellido Xia. En los primeros años, con el viejo general Qi como pilar de la nación, sin importar cuán favorecido fuera el 16º príncipe, el príncipe heredero aún podía sentarse con seguridad en el Palacio del Este. Pero cuando el viejo general Qi falleció, la emperatriz perdió su apoyo y el camino del príncipe heredero se volvió difícil. Las calles se llenaron de maldiciones sobre la consorte Jia, que hechizaba al emperador y su familia interfería en la política. Después de la muerte del viejo general Qi, la emperatriz también enfermó y quedó postrada en cama. Temiendo que si fallecía, el príncipe heredero se quedaría sin apoyo en el palacio trasero, utilizó la excusa de que necesitaba cuidados para llevar a la niña de la familia Qi al palacio. Había visto a esa niña antes, era inteligente y culta desde una edad temprana, con la belleza para cautivar a todos los que la veían. Este periodo de cuidados duró un año. Un año después, la emperatriz Qi falleció, y poco después de que la niña regresara a casa, ingresó al palacio con la selección de concubinas imperiales y se le dio el título de consorte. Fan Chanyu se quedó en silencio al escuchar esto. El motivo de la entrada de la consorte Shu en el palacio fue más pesado de lo que ella había imaginado. La lucha por el poder entre los príncipes se saldó con derramamiento de sangre y muerte. Si el príncipe heredero Chengde fracasaba, el destino de la familia Qi sería incierto. Con la vida de toda la familia descansando sobre sus hombros, ¿qué opción tenía la consorte Shu? Un pensamiento cruzó rápidamente por su mente y Fan Chanyu levantó de repente la cabeza. Padre adoptivo, tanto Wei Yan como el general She habían sido promovidos por el viejo general Qi en el ejército, y más tarde ambos apoyaron al príncipe heredero Chengde. La consorte Shu en el palacio también estaba ayudando al príncipe heredero Chengde a enfrentarse a la consorte Jia y su hijo. Mirándolo de esta manera, la muerte de la consorte Shu y la acusación de tener un romance con ella que se le atribuyó a Wei Yan parecen muy sospechosas. El gran tutor Tao asintió. Si todo esto realmente fue hecho por la familia Jia, entonces la purga de Wei Yan de todos los funcionarios de apellido Jia en la corte después de que tomó el poder exclusivo no fue solo para limpiar la corte. Suspiró suavemente. Cuando ese sinvergüenza inicialmente creyó que Wei Yan estaba detrás de la tragedia de Jinzhou, pensé que debía haber alguna verdad oculta, así que vine a la capital para buscar a Wei Yan. Ese hombre puede tener un corazón de hierro y piedra ahora, pero en ese entonces, él y Lin Shan eran hermanos que confiaron sus vidas el uno al otro en el campo de batalla. De lo contrario, no habría prometido a su amada hermana, a quien apreciaba como a la niña de sus ojos, con Lin Shan. Al oír todo esto, Fan Chanyu recordó lo que She Sheng le había dicho cuando lo encontró en el mausoleo de la familia She, que Wei Yan solía llevarlo solo a presentarle sus respetos todos los años y no permitía que lo siguieran los sirvientes. Sus emociones se volvieron complejas. Ella preguntó, ¿escuchaste algún rumor sobre estos eventos en el palacio más tarde? La sonrisa suave y tranquila del gran tutor Tao adquirió un matiz amargo. Niña, ¿sabes cuánto tiempo estuvo sumido en el caos el imperio Dayin después de que Jinzhou cayera y los Yue del norte invadieran desde el sur? El príncipe heredero murió, los generales perecieron y el emperador falleció. Esos bárbaros pensaron en aprovechar la oportunidad para atacar directamente a la capital. Las montañas estaban llenas de huesos, los ríos corrían con sangre y 9 de cada 10 casas en el campo estaban vacías. Las líneas del frente que frenaban el avance de los Yue del norte eran tan brutales, y frente a la supervivencia nacional,
Las muertes de unas cuantas consortes en el palacio no fueron más que unos pocos granos de polvo en las sangrientas aguas de este mundo caótico. Mis 2 hijos también murieron en la guerra. Afortunadamente, Jin Yuan pudo recoger sus cuerpos, por lo que al menos tienen un ataúd delgado y una tumba. Fan Changyu sintió amargura en la garganta y bajó la cabeza avergonzada. Lo siento, padre adoptivo. El gran tutor Tao hizo un gesto con la mano y dijo simplemente, todo eso es cosa del pasado. Después de la caída de Jin Shou, Da Jin y Yue del Norte continuaron luchando durante otros 3 años. El tesoro nacional estaba vacío, la gente fue desplazada por la guerra, las tierras de cultivo fueron abandonadas e incluso no se pudieron cobrar raciones militares a los civiles. Si la guerra hubiera continuado, Da Jin se habría desmoronado antes de que las tribus extranjeras llegaran a la capital. Fue en ese momento cuando Wei Yan dio un paso adelante y negoció sin ayuda de nadie el acuerdo para ceder 12 condados en Liaodong a cambio de 20 años de paz para Da Jin. En ese momento le dije que en los libros de historia futuros seguramente sería condenado por esa acción. Me respondió que un ministro que pierde el país también será maldecido por las generaciones futuras. Como sería maldecido de todas formas, bien podría jugarse el futuro cediendo territorio durante esos 20 años, mientras que los bárbaros del otro lado de los pasos también estaban exhaustos después de años de lucha. Fan Changyu, habiendo sido general y habiendo pasado mucho tiempo en campamentos militares, entendió la situación en ese momento gracias a la explicación del gran tutor Tao. Después de la caída de la ciudad de Jinzhou, Da Jin, como un 100 pies que sigue moviéndose incluso después de la muerte, logró resistir contra el Yue del Norte durante otros 3 años. Durante estos 3 años, debe haber habido innumerables almas leales, como el general Xie y el gran tutor Tao, en la vanguardia, lo que les permitió resistir durante tanto tiempo. Pero los Yue del Norte ya no podían sostener la guerra y no estaban seguros de cuánto tiempo más podría resistir Da Jin. Por eso aceptaron la propuesta de Wei Yan de retirarse de los 12 condados de Liaodong a cambio de 20 años de paz para recuperarse. Tal vez la gente Yue del Norte no esperaba que no pasarían 20 años para que Jin Shou fuera recapturada por el descendiente de la familia Xie que había muerto allí, y para que los 12 condados de Liaodong fueran recuperados. Al pensar en el duro trato que Wei Yan le había dado a Xie Zheng, y en su pedido de que el gran tutor Tao se convirtiera en su maestro, Fan Changyu sintió que entendía cada vez menos a Wei Yan. No podía decir si sus acciones eran para proteger a Da Jin o simplemente para mantener su poder. Pero lo cierto es que le había dado a su abuelo materno una reputación eternamente infame y había asesinado a sus padres. Fan Changyu no pudo evitar fruncir los labios. Padre adoptivo Wei Yan es en última instancia una buena persona o una mala persona. La mirada del gran tutor Tao, compleja pero de mente abierta, como si pudiera contener 100 ríos, se posó tranquilamente sobre Fan Changyu. Simplemente dijo, los de la época solo pueden hacer lo que es necesario en su situación. Si fue correcto o incorrecto, meritorio o reprobable, dejemos que las generaciones futuras juzguen. Fan Changyu respondió suavemente, bajando la mirada hacia el tablero de ajedrez que tenía frente a ella. Sostenía una pieza de ajedrez en su mano, pero permaneció en silencio durante un largo rato. Después de dejar la casa del gran tutor Tao, Fan Changyu llevó a Changning y Bauer a la casa del Sinier y la Sirar Chao. Ella pensó que, dado que Chimin también había sido capturado junto con el gran tutor Li, encontrar a Yu Changchan no debería ser demasiado difícil. Xie Wu resultó herida mientras protegía al señor y la señora Chao. Fan Changyu llamó a Xie Qi y le ordenó que organizara a la gente para buscar el paradero de Yu Changchan. Xie Qi le informó que Gong Sun Jin ya había enviado gente para encontrar a Yu Changchan, pero por alguna razón, Chimin no la había llevado a la capital. En cambio, estaba retenida en una casa de huéspedes de la prefectura. Pasarían 1 o 2 días más hasta que la gente enviada para recuperar a Yu Changchan regresara. De todos modos, sabiendo que Yu Changchan estaba a salvo, Fan Changyu se sintió aliviado. Siempre había recordado la bondad que Yu Changchan le había mostrado cuando estaba en su peor momento. Incluso cuando el condado de Qingping estaba en crisis y Yu Changchan huyó al sur con Yu Baoer, todavía pensaba en llevarse a Fan Changyu y Changning con ella. ¿Cómo podía Fan Changyu no apreciar su bondad?
le preguntó a Shechi sobre la situación actual y se enteró de que el gran tutor Li estaba efectivamente muerto. Jimin, a quien le habían disparado una flecha, todavía se aferraba a la vida. Gong Sun-jin no estaba seguro de cómo She Zheng trataría a este descendiente del príncipe heredero Chengde, por lo que hizo que los médicos imperiales lo mantuvieran apenas con vida. El joven emperador también había sido encontrado en la mansión de Wei-yan, pero se encontraba en un estado de locura. No estaba claro si realmente se había vuelto loco o simplemente estaba fingiendo. La declaración sobre las venas de dragón en el caos y la ascensión indebida al trono que Jimin y el gran tutor Li hicieron publicar en la oficina del astrónomo imperial antes del golpe de palacio ahora parecía funcionar a favor de Yubauer. En la actualidad, los funcionarios de la corte esperan que She Zheng ocupe el puesto de líder. Todo lo que se necesitaba era una oportunidad adecuada para colocar a Yubauer en el trono. Al pensar en la verdad, aún no clara, detrás de la tragedia de Jinzhou, Fan Changyu sintió una pesadez en el pecho. Pensó en volver a practicar algunas técnicas de espada para calmarse. Perdida en sus pensamientos, chocó accidentalmente con Shizhong, quien cojeaba mientras llevaba una pila de artículos al estudio de She Zheng. La caja en las manos de Shizhong cayó al suelo y su contenido se esparció. «Lo siento, señor», dijo Fan Changyu, sintiéndose culpable. Al ver que Shizhong tenía dificultades para moverse, se agachó rápidamente para ayudar a recoger los artículos. La expresión de Shizhong, inicialmente fría, se suavizó cuando vio que era Fan Changyu. Habló con suavidad, fue este viejo sirviente quien vio al general perdido en sus pensamientos y no se atrevió a molestarlo. Mis piernas no son ágiles, por lo que no pude evitar la colisión. Fan Changyu estaba a punto de consolar al anciano cuando notó que entre los objetos que habían caído de la caja no solo había cartas, sino también 3 fichas de tigre. Su expresión cambió de inmediato. Los 3 sellos con forma de tigre llevaban la inscripción en pequeño sello de Chongzhou. Todos eran sellos con forma de tigre de Chongzhou. ¿Pero por qué eran 3? ¿No se colocaban siempre los dados de tigre en pares, uno a la izquierda y otro a la derecha? El dado de la izquierda se le entregaba al comandante militar, mientras que el de la derecha se quedaba con el emperador. La respiración de Fan Changyu se aceleró de repente. Sus manos temblaban ligeramente mientras intentaba juntar las 3 fichas de tigre. Las mitades izquierda y derecha de los talis de tigre encajan fácilmente, y la escritura del sello en el corte coincide perfectamente. El extra fue un tanto a la izquierda, y el que su padre se había encargado de entregar era el recuento exacto dado por el emperador. El mayordomo de la familia había dicho que el rey Changxin había intentado igualar el recuento que su padre entregó frente a sus generales subordinados, pero los recuentos no encajaban. Entonces no fue que su padre había entregado un recuento falso, sino que la familia Sui había producido uno falso. Esta constatación hizo que la sangre de Fan Changyu pareciera brotar. De repente, levantó la vista y le preguntó a Shizhong, ¿de dónde salieron estos objetos? Al ver su expresión sombría y la fuerza con la que sostenía las fichas de tigre, Shizhong respondió rápidamente. El estratega que acusó anteriormente a Wei Yan en el Tribunal de Revisión Judicial luego se retractó e implicó a la familia Li. También reveló la ubicación donde la familia Sui ocultó su correspondencia con la familia Li. El marqués había ordenado anteriormente que la gente recuperara esta evidencia y fue devuelta rápidamente desde Chongzhou hoy. Al oír esto, Fan Changyu, sin dar más explicaciones, comenzó a buscar entre las cartas. «Viejo señor, necesito buscar algo. Se lo explicaré a Xie Zheng más tarde». La actitud de Shizhong fue inesperadamente tranquila. «General, si necesita algo, no dude en buscarlo». El marqués le indicó desde el principio que tenía libre acceso a todo lo que había en la mansión. La urgencia por descubrir la verdad sobre la tragedia de Jinzhou de hace 17 años eclipsó la ligera extrañeza que Fan Changyu sintió al escuchar estas palabras. Desafortunadamente, no hubo correspondencia entre las familias Wei y Sui entre las cartas. Fan Changyu miró fijamente las 3 fichas de tigre en su mano por un momento, luego se puso de pie y dijo, «Viejo señor, tomaré prestadas estas fichas de tigre por un tiempo». Xie Chong simplemente respondió, «General, siéntase libre de usarlos como crea conveniente».
Fan Changyu tomó las 3 fichas de tigre y fue directo a buscar al gran tutor Tao. Cuando la puerta se abrió de golpe, el gran tutor Tao acababa de servirse una taza de té. El fuerte bang lo sobresaltó, haciendo que su mano temblara y derramara té por toda su túnica. Comenzó a regañar. «Chica, ¿no te acabas de ir? ¿Por qué regresaste con tanta prisa? ¿Qué pasa ahora?» Fan Changyu presentó las 3 fichas de tigre. «Padre adoptivo, mira estas fichas de tigre. ¿Son reales o falsas?» Los párpados caídos del gran tutor Tao se levantaron. Su regaño cesó abruptamente y su expresión se volvió seria de inmediato. «Déjame verlos». Fan Changyu le entregó las fichas de tigre. El gran tutor Tao las sostuvo a la luz que entraba por la ventana y las examinó con atención antes de decir: «Son fichas de tigre de Chongzhou, sin duda». La mano de Fan Changyu a su lado se apretó con fuerza. Bajó la cabeza ligeramente. Su voz tranquila luchaba por reprimir algo. «El recuento que entregó mi padre en ese entonces era real. Fue la familia Sui la que tenía motivos ocultos». El gran tutor Tao frunció el ceño. «Esta familia Sui es realmente extraña. Cuando fue necesario desplegar tropas para salvar la situación, no lo hicieron. Pero después de la caída de Jinzhou, se pusieron manos a la obra rápidamente. Si la pérdida de Jinzhou fue completamente culpa de la familia Sui, ¿por qué ese viejo Wei Yan los cubrió?» Fan Changyu se dio la vuelta para irse. El nieto imperial todavía está vivo. Siente un profundo odio por la familia Sui. Quizás sepa algo. El gran tutor Tao observó la figura de Fan Changyu que se alejaba rápidamente. Luego se giró para mirar el juego sin terminar en el tablero de ajedrez y suspiró suavemente. «Viejo tonto testarudo, ¿qué secreto podría ser tan importante como para llevártelo a la tumba?» En la oscura mazmorra, solo un rayo de luz se filtraba a través del tragaluz. Finas partículas de nieve se acumulaban en el interior, formando una fina capa debajo del tragaluz. Al final de la prisión, se oyó un tintineo de cadenas. Un par de botas de brocado avanzaban lentamente por el sendero de ladrillos verdes y se detenían frente a una de las celdas interiores. Unos ojos fríos observaban al anciano sentado en el interior con las piernas cruzadas, con su postura aún recta y orgullosa, sin decir una palabra. La mazmorra estaba tan fría que la nieve en su capa no mostraba signos de derretirse. Wei Yan levantó sus fríos ojos de fénix para mirar al joven que estaba fuera de la celda, el que pronto se convertiría en la columna vertebral de Dajin, y habló con calma. «El vencedor se convierte en el rey, el perdedor se convierte en el proscrito. Ya que me has derrotado, seguramente no has venido aquí hoy solo para ver cómo me va». Xie Cheng lo miró en silencio, con expresión fría e indiferente. «El canciller ha acertado. Este marqués vino hoy para ver cómo luce un hombre que ha pasado toda su vida luchando por el poder después de perderlo todo». Wei Yan se burló. «Parece que te he decepcionado». Xie Cheng inclinó ligeramente la cabeza. Su largo cabello estaba cuidadosamente atado con una corona de oro. La luz del tragaluz distante caía sobre su perfil, haciendo que sus rasgos parecieran aún más profundos. Sus ojos tenían una indiferencia escalofriante, con algo más acechando en sus profundidades que era difícil de discernir. «No diría que está decepcionado. Canciller, con su corazón de serpiente y su naturaleza de lobo, temo que haya olvidado lo que significa ser humano. ¿Cómo puedo juzgar algo que ni siquiera puede considerarse humano?» Un destello de frialdad apareció en los ojos de Wei Yan, no solo ira, sino también la severidad de un anciano hacia un joven. Xie Cheng lo miró con sus fríos ojos de fénix. ¿Enojado? ¿Qué derecho tiene el canciller a estar enojado? ¿O tal vez quieres decirle a este marqués que no tuviste más opción que matar a tu hermana y a tu cuñado? Los músculos faciales de Wei Yan se tensaron y simplemente cerró los ojos, negándose a responder. Xie Cheng continuó con indiferencia. «La mujer con la que te casaste y mantuviste en tu casa durante más de 20 años vino a suplicarme por tu vida. Fue entonces cuando me enteré de que no te conmovió la muerte de Wei Xuan, porque no era de tu misma sangre. ¿Tampoco te conmovió cuando mataste a mis padres?» Levantó lentamente los ojos, con una sonrisa burlona en los labios, pero su voz estaba llena de fría burla. «O quizás mi madre tampoco era tu verdadera hermana, y una vez que se interpuso en tu camino, tuvo que ser eliminada». Sus palabras eran extremadamente agudas, y en sus ojos de fénix llenos de fría burla había un leve rastro de sed de sangre. «¡Silencio!», gritó Wei Yan de repente con frialdad.
En esos ojos de fénix tan similares a los de Xie Cheng, apareció momentáneamente un destello de profundo dolor. De repente, Xie Cheng se lanzó hacia adelante, agarró con fuerza el cuello de Wei Yan y lo hizo estrellarse contra la puerta de la celda con sus grilletes. El odio reprimido debajo de su exterior tranquilo rompió el hilo de la razón en su mente y su expresión se volvió algo feroz. Le gritó con frialdad a Wei Yan: «Entonces dime, ¿por qué mataste a mis padres? Me has hecho llamarte tío durante más de 20 años. ¿Eres digno de eso?» Las manos de Wei Yan estaban atadas con grilletes de hierro. Cuando Xie Cheng tiró de él con fuerza, ambos lados de sus sienes golpearon con fuerza los pilares de madera de la celda, lo que rápidamente hizo que sangrara. Pero su mirada solo se volvió feroz cuando dijo: «Como dijiste, se interpusieron en mi camino por lo que te tuvieron que morir». Las dos últimas palabras fueron dichas con extrema pesadez. Xie Cheng apretó la mandíbula con fuerza y sus ojos se enrojecieron. La mano que sujetaba el cuello de Wei Yan tenía las venas abultadas. Tiró a Wei Yan con fuerza y se puso de pie algo torpemente, solo diciendo 3 palabras: «¡Estás mintiendo!». Wei Yan se dejó caer sobre la pila de paja y recuperó lentamente el aliento. Al oír esto, ya no respondió. Xie Cheng golpeó con fuerza la palma de la mano contra el sólido pilar de madera de la celda, sus ojos llenos de odio mientras miraba a Wei Yan. «Repudias a todos tus parientes, te concentras únicamente en el poder. Ahora que has perdido tu poder, ¿a quién sigues encubriendo al ocultar la verdad sobre el pasado?». Wei Yan todavía no respondió. Finalmente, Xie Cheng se marchó furioso y con paso rápido. Cuando la puerta del final del pasillo se abrió y se cerró de golpe, se oyó un fuerte bang y las cadenas que la sujetaban vibraron, lo que indicaba la furia de la persona que la había cerrado. El carcelero no se atrevió a hablar ni a hacer preguntas. Se limitó a manipular las cadenas de la puerta y a colocar la cerradura. La fuerte nevada no había parado y caía lentamente a través del tragaluz que cortaba una línea de luz blanca hacia la mazmorra. Wei Yan yacía sobre la pila de paja seca, mirando la nieve que volaba a entrelazarse con la tenue luz de la celda, luciendo demasiado limpia para pertenecer a esa mazmorra. Cerró los ojos. Su camino de retirada había sido cerrado hacía 17 años. Aunque eso significara ser vilipendiado durante 10.000 años, aunque mereciera ser cortado en 1000 pedazos, era suficiente que él solo lo soportara. Esa persona, pura como la nieve primaveral, debe permanecer limpia, sin dejar ninguna marca vergonzosa en los libros de historia.